FAB, lo que es regeneración. Paul nos va a ayudar, está Camilo, además está Sebastián, ¿cierto?, que también es soporte, estoy yo, pero lo importante es que entiendan que cuando van a hacer una reprogramación o algo, estamos también para ayudarlo, y estas charlitas son para no cometer errores. Si alguien tiene una falta de un conocimiento, por favor dígalo. Es importante que Paul va a dar su charla magistral, ¿cierto? Pero por favor me gustaría que ustedes sin miedo digan eso, explíquemelo por favor, o vayan en el chat poniendo las dudas y vamos a hacer uno stop y vamos a ir revisando las dudas. Acá no todos nacen sabiendo y esto está hecho para eso, no tengan dudas, no importa la pregunta que sea, pero por favor la idea es que entiendan que el DPF, FAT, ABLU y todos los sensores y todo el sistema tienen que manejarlo bien para poder hacer las reprogramaciones sin problema. Como comentario, hay algunos vehículos nuevos que también ha pasado que hay que tener escáner que realmente hagan los reinicios, que es muy importante. Entonces, acá en el curso, técnicamente ahora les va a hablar Camilo sobre algunos autos que hay que tener cuidado, ya antes de empezar a Paul, mientras esperamos, ¿cierto?, a un par más que está ingresando a la charla, ¿ya? Camilo nos va a ayudar con unos reinicios que hay que tener cuidado en la L200, en la Hilux. Hay que tratar de ir a los reinicios que vamos a ver también en el curso, ingresar con el escáner, ir a funciones especiales y tratar siempre de poner los contadores en cero, ¿ya? ¿Cómo yo sé si puse los contadores en cero? Yo me voy a datos en vivo, y en datos en vivo deberían de estar siempre en cero los contadores, 0%, perdón, un porcentaje pequeño de todo lo que es carbonilla. Ojalá debería decir todos los parámetros que no existen regeneraciones, no hay posinyecciones, y eso ustedes lo pueden ver en datos en vivo. Eso es primordial para el tema de la reprogramación. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo dejo, lamentablemente, un archivo que ya está contaminado, o sea, el auto ya viene con posinyecciones, con regeneraciones, yo saco ese archivo y ya tiene un programa en ejecución el auto. Entonces, es importante tener claro que yo tengo que solucionar el problema que tenga, regenero, reinicio, engaño al sistema, le digo que está nuevo, apago todas las luces y contadores y luego debería destacar el archivo. Pero cuando hay sensores cortados, ya sacaron el DPF, ya adulteraron y tienen resistencia a algunos sensores de presión, lamentablemente el sistema, cuando yo le hago una emulación electrónica, va a pasar lista y va a decir, oye, ¿está el sensor presión diferencial? No. ¿Está el sensor de oxígeno bien? No. ¿Está, qué sé yo, el porcentaje de carbonilla? No, porque los sensores de presión marcan cero, o sea, ya lo rompieron. Entonces, es difícil reprogramar un vehículo siempre y cuando yo, si lo reprogramo, tengo que estar seguro que se le olvidaron las fallas al vehículo para que elimine los programas de reparación que hace el mismo para solucionar ese tema. Es por lo mismo que este curso está diseñado, ¿cierto?, para que ustedes vayan saliendo de las dudas. Igual les pido respeto para los que ya están un poquito más avanzados. Bueno, hay partners que me dijeron, Oliver, yo digo a muchos cursos tuyos, pero bueno, esto es gratis y la idea es que si ustedes necesitan un poquito de ayuda, nosotros estamos para eso. Van a haber distintos cápsulas, charlitas y pequeños cursitos. El próximo va a ser de electromovilidad. Vamos a hablar un poquito del auto eléctrico, ¿cierto? Entonces vamos a ir empezando a ingresar, a hacer hartas cosas nuevas que se vienen en la tecnología. Como ustedes como partner, para ya empezar con la charla, bueno, nos va a hablar Camilo un poquito antes de que empiece Paul, pero lo importante, ya estamos con disponibilidad de cargadores para sus talleres, cargadores de autos eléctricos. Ustedes como partner de nosotros vamos a estar haciendo charlitas de electromovilidad, ya que como somos el primer taller en Chile de auto eléctrico híbrido, queremos compartir un poquito con ustedes, al ser partner, de hacer puntos en todo Chile, de que ustedes pueden representar también, igual que Chiptuning, pueden representar todo lo que tiene que ver con el tema de electromovilidad.
¿ya? Los que hayan hecho ya cursos con nosotros van a poder optar a financiamiento para tener un cargador Autel en su taller, y aparte de ser puntos de carga y revisión de autos eléctricos híbridos, ¿ya? Próximamente estamos nosotros haciendo cursos, esta semana del 22 en adelante, 22, 23, 24, 25, 26, vamos a estar en la Universidad Federico Santa María, donde automáticamente vamos a estar haciendo un curso, viene un mexicano, en esta oportunidad es Seferino, que nos va a enseñar lo que es General Motors, va a ocupar Geoterminal, va a enseñar a programar unidades de control, más que nada de Chevrolet, Opel y todo lo que tiene que ver, digamos, con la línea J2534, programaciones, ¿cierto? Y nos vamos a meter al mundo de los inmovilizadores. Al que esté interesado, ustedes igual me avisan por interno o se comunican, ¿cierto?, directamente. Yo les voy a dejar mi número ahí y me van avisando si quieren participar. Eso va a ser en Viña del Mar y tiene una ventaja que tiene un timbrecito, ¿cierto?, de la universidad y una firmita del director de carrera, lo cual convalida, ¿cierto?, nuestros estudios y es válido a nivel nacional e internacional esa firmita, más, lógicamente, el de nosotros, donde les valida, ¿cierto?, que están teniendo estudios de un nivel superior y único acá en el país y en Latinoamérica, ¿ya? Por lo mismo nos desaparecimos un tiempo, por el tema que nos fuimos a estudiar afuera, estuvimos en Europa, estuvimos en Estados Unidos y traemos hartas novedades que ya le vamos a estar comentando en los próximos charlitas informativas de electromovilidad, donde vamos a hacer charlitas gratuitas para ustedes, informativas, ¿cierto? Y ya les comentamos que ya tenemos los primeros cargadores donde pueden tener en su servicio técnico y ya tomando nuestros cursos ya pueden empezar a revisar esos. Vamos a hacer un grupo técnicamente a nivel nacional de 1 o 2 partners por región que se dediquen a la electromovilidad, pero lógicamente una de las condiciones es que tomen las capacitaciones con nosotros, ¿ya? Eso lo dejo para el que piense un poquito al futuro. Uno va a decir que de aquí en 10 años más, 20 años más, exacto, pero nosotros estamos apostando, como vieron en algunas redes sociales, somos la punta de lanza en estos momentos del INACAP, el DUOC y la Universidad Federico Santa María, pero como partner, ustedes estamos tratando de compartir, igual que ahora el tema de los conocimientos, el DPF, lo que es FAP, y así posteriormente va a ser con electromovilidad, van a hacer otras charlitas también con otros partners también de otros países, ¿ya? Los que alcanzaron a conocer a Francisco de Ecuador, ahora viene Seferino de México, está muchos instructores internacionales, tenemos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia. Entonces la idea, muchachos, es regalarle a veces unos minutitos, por eso es importante que participen en estas charlitas, porque en realidad son hechas con cariño. Hay muchos, lógicamente, que no pueden participar, porque hay muchos que ya han hecho cursos, pero siempre hay algo que aprender. Nosotros siempre aprendemos algo y lo ideal es humildemente tratar de entregarles siempre esa información. Camilo, te voy a dejar a ti para que des algunos tips. Perfecto. Antes de empezar y después vamos a empezar con Paul. Por el chat ordenado vamos a ir anotando las preguntas y por cada cierto tramo va a ir deteniendo y vamos a ir explicando, pero para el final ya vamos a explicar todas las dudas para que avancemos con rapidez. ¿Ya? Voy a dejar a Camilo para que le dé algunas novedades de algunas computadoras, algunas cosas que hay que tener algunas precauciones. Sí, bueno, buenas tardes, colega. Algunos ya me conocen, otros primera vez que me están viendo. Junto a Sebastián y Pablo somos los principales gestores de la parte de los archivos y somos quizás los primeros a cuales nos comentan si es que tienen algún problema con archivos o cuando quieren hacer algún archivo, cuando les llega un vehículo con problemas. Hemos visto muchas cosas con todos los partners aquí presentes. Y siempre lo que yo les digo, primero va el diagnóstico, ¿ya? Paul es principalmente quien va a dar la charla hoy en día, que se basa principalmente en eso. El diagnóstico, uno puede decir, no, introduzco el escáner y puedo sacar todos los DTC. Habían algunos partners cuando comenzamos en esto, que decían, no, si es que solamente borrarle el P2463 de sobresaturación. Lo hemos visto muchas veces. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Los sistemas son más inteligentes, las computadoras son más inteligentes. ¿En qué sentido? Que ya los sistemas no es solamente borrarlo,
Y es por eso que es muy importante la parte de los reinicios. Uno sonará siempre repetitivo, porque siempre que me preguntan, oiga Camilo, ¿puedo hacer esta? Sí, hay que hacer el reinicio. ¿A qué me enfoco con el reinicio? Principalmente es con la parte de un recambio de componentes. Siempre vamos a estar hablando del DPF, de la válvula de recirculación de gases, la EGR, o de los sistemas SCR, que son los de FAB, AdBlue, Eolis. Y siempre lo más importante va a ser el recambio de componentes, ¿ya? Principalmente, dejar todos los valores en cero. Lo hemos visto en muchos vehículos que le cargamos un mapa y lo primero que siempre salta la duda, o es que me quedó este DTC, o es que el vehículo aún sigue con problemas. Algunos ya nos pasó, ya personalmente yo puedo nombrar algunos casos, no ha pasado con Sprinter, no ha pasado con alguna L200, ¿ya? Pero siempre volvemos al original, hacemos correctamente el reinicio, que los datos en vivo aparezcan cero los valores, ya principalmente de DPF, que es lo que más genera las fallas de, por ejemplo, de limitación y cosas así, los dejamos en cero, cargamos exactamente el mismo mapa que yo le mandé al inicio y quedan bien. Tenemos claro, por ejemplo, hay veces que ustedes me dicen, no, es que ya le saqué, por ejemplo, toda la cerámica al DPF. Yo ahí, ¿qué es lo que siempre les digo? Primero trabajémoslo electrónicamente y después nos evocamos en la parte física, ¿ya? Nosotros siempre le hemos dicho, nunca rompan la cerámica. Siempre esténse con su cliente y díganle, ustedes no recomiendan romper la cerámica. Yo sé que hay modelos, por ejemplo, Dimax, disculpen, que literalmente funden la cerámica. Hay otros, por ejemplo, como en Peugeot, que se llena de ceniza, pero hay otros modelos, por ejemplo, Navara, que simplemente necesita una regeneración y uno se olvida de todos sus problemas. Lo mismo en Hilux, lo hemos visto ya con algunos partners que me dicen, no, es que aún me queda este DTC. Estoy de acuerdo, hay veces que hay que trabajarlo un archivo más de una vez, ¿ya? Pero créanme, la principal causa de falla siempre es el diagnóstico, ¿ya? Lo otro, ¿cómo identificar también si es que tenemos alguna modificación ya en el vehículo? Simple, vean los datos en vivo, ¿ya? Vean que la presión diferencial aumente o disminuya, usted aceleren el vehículo, salgan a probarlo. Son cosas, son detalles, yo siempre lo digo en todas las charlas que hemos tenido, las veces que algunos de nuestros paneles han ido al laboratorio, siempre tenemos esta conversación. Se puede hacer esta computadora, se puede hacer esta otra, pero realmente siempre nos caemos principal en el diagnóstico, porque aquí muchos saben que es conectar el equipo, tomar la lectura y después escribir. Es la parte más fácil y más rápida, pero la parte que lleva tiempo es el diagnóstico, ¿ya? Ahora, vamos a hablar principalmente de los vehículos chinos, quizá, lo vamos a sacar a la palestra, todas las dudas, lo mismo que mencionó Oliver, las pueden ir anotando, qué vehículos les ha llegado o cuáles van a recibir. Hablemoslo, por ejemplo, la próxima semana. Sé que con algunos vamos a trabajar, otros van a trabajar con Pablo, ningún problema, pero anotémoslo, me van a decir, voy a recibir, no sé, una Hilux 2020, ¿cómo la hago? ¿Qué es lo que tengo que revisar? O voy a recibir un NQR, un Isuzu, ¿ya? ¿En qué hay que fijarse? Pueden colocarlo ahora al final y vamos a ir dando esos tips. Y bueno, ahora quiero que continúe Paul para que no se haga muy latoso, muy monótono, que cada uno esté hablando. Paul. Correcto. Bueno, hola colegas. Siempre hay aportes positivos dentro de esto y vamos a repasar un poquito cómo funciona, ¿cierto?, un sistema de filtrado de partículas, que es uno de los grandes errores que se comete en hacer los diagnósticos mal hechos. Y a veces no tanto diagnósticos mal hechos, sino que a veces hay malas interpretaciones de datos y que también nos llevan a errores, ¿ya? Les recuerdo que un sistema de inyección Common Rail, ¿cierto?, que está compuesto por sistema de filtrado de partículas, no solamente se compone de sistema electrónica en sí mismo, tal como dice Camilo, ¿cierto?, y mi hermano Oliver, la electrónica cada día es más inteligente, ¿cierto?, y aprende mucho más, e inclusive a veces está tomando un poquito sus propias decisiones con el mismo propósito a la final, que es lograr la mezcla estequiométrica ideal. Pero a veces debemos considerar que hay otros sistemas dentro del sistema Common Rail. Ya también tenemos un sistema hidráulico, que tiene que ver con todo lo que es sistema de inyección, bomba, ¿cierto? También tiene que ver y puede afectar también a lo que es la mala combustión.
y también tenemos sistemas mecánicos, ¿cierto? Una mala compresión, ¿cierto? O un mal accionamiento de algún mecanismo del motor, ¿cierto? Una mala calidad de anillos que estén rotos, ¿cierto? Una mala postura de inyectores, unas golillas que estén en mal estado, ¿cierto? Ya sacamos los inyectores para revisarlo, hacerle alguna prueba, pusimos inyectores nuevos, ¿cierto? Y está entrando aire adicional. Entonces no se cumple el propósito de la mezcla estequiométrica. Entonces, hay muchas cosas que debemos considerar siempre antes de llegar a una conclusión. Tal como decían, ¿cierto? Mi hermano, ¿cierto? Decían que no es llegar y hacer un borrado de códigos DTC. También nosotros debemos fijarnos, ¿cierto?, en muchas otras condiciones que vamos a tratar de aclararlo un poquito en el posible tiempo. ¿Ya? Aquí la imagen, vamos a cambiarla. Bueno, aquí en esto que tenemos, ¿cierto? Tenemos varios sistemas que trabajan diferente. Una de las cosas principales, ¿cierto?, es poder llegar a comprender cómo funcionan los sistemas. ¿Ya? Yo sé que no vamos a entrar mucho profundo a esto, pero nosotros cuando vemos un sistema Common Rail, también tenemos que considerar, por ejemplo, el flujómetro. Muchas veces nos pasa que el flujómetro, para que ustedes sepan, es el principal generador de humos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el flujómetro me está indicando la cantidad exacta de aire que tiene que entrar al motor. Por ende, si no sabe bien la cantidad de aire que está entrando, porque ya está sucio el flujómetro, o está intervenido, ¿cierto?, o estaba dando una señal errónea de la cantidad de aire que está entrando, no va a cumplir nunca la mezcla estequiométrica. Ahora, ¿qué va a significar? Una mala lectura del flujómetro, ¿cierto?, va a significar mezcla rica, y esas mezclas ricas van a significar una gran saturación del filtro de partículas, ¿ya? Otro que podemos tener aquí en la misma imagen, ¿cierto?, los sensores de temperatura. El sensor de temperatura es muy importante. ¿Por qué? Porque con nosotros, cuando nos exige una regeneración, ¿cierto?, a veces nos pide que tengamos 70, cerca de 80 grados centígrados, para poder lograr, o sea, de temperatura del refrigerante, para poder realizar la regeneración. Muchas veces nos han llamado colegas, sabes que no puedo hacer la regeneración, que este equipo no me hace la regeneración, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que yo le pongo a hacer regenerar y a veces ve la temperatura del refrigerante y no alcanza a llegar a los 70 grados centígrados. Y a veces, ¿por qué? Porque el cliente no le dijo, por ejemplo, que le había sacado el termostato. Entonces no llega a la temperatura de trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer una regeneración? Entonces, a eso vamos nuevamente a poder revisar, ¿cierto?, las condiciones mecánicas o tipo electrónicas que pueda tener el vehículo, ¿ya? Otra causal, ¿cierto?, la EGR, ¿ya? Una EGR que no se cierre bien, que no domine los flujos de gases, que no controle las temperaturas, ¿cierto?, de la combustión, también va a significar un elevado resultado de los gases de NOx, ¿cierto? Y también un daño que pueda tener tanto el catalizador como el filtro de partículas. Entonces, debemos considerar todas estas cosas, por ejemplo, realizar una mantención, saber hacer una lectura de la válvula EGR cuando nosotros estemos haciendo una revisión o una mantención, ¿ya? Esas cosas debemos estar siempre atentos. Por ejemplo, los sensores de temperatura de gases también son importantes. ¿Por qué? Porque ellos me están corroborando lo que me está diciendo el sensor de presión diferencial en lo que son, ¿cierto?, las lecturas de este mismo, ¿ya? El sensor de presión diferencial. Otro que tenemos que considerar nosotros, que es muy importante. ¿Por qué? Porque ese me va a decir cuándo debe empezar la regeneración y cuándo debe terminar. Ahora, hay diferentes cosas que vamos a tratar de verlas y cómo poder leerlas con eso. Debemos fijarnos, tal como dijo Camilo, ¿cierto? Ya han pasado generaciones nuevas de vehículos, están saliendo vehículos más inteligentes. O sea, antiguamente nosotros podíamos hacer un DPF-off, era simple, porque se mapeaba, se leía, ¿cierto? Y venía con la opción de un interruptor. Pero hoy en día, ¿qué pasa cuando tenemos en la válvula EGR, cuando tenemos el sensor presión diferencial, tenemos, ¿cierto?, señales digitales? Entonces, ¿cómo la podemos interpretar? A veces la podemos leer apenas con el osciloscopio, o saber interpretarla, ¿cierto?, con el equipo de diagnóstico que tengamos nosotros, ¿ya? Ahora, para ver todas estas cosas, ¿cierto?, poder hacer un análisis, debemos ser analíticos en ese aspecto y aprender a leer bien los valores, pero no debemos dejar de lado tampoco la mantención del vehículo, hacer los descarbonizados que corresponde, que lo hemos enseñado nosotros. Los afinamientos electrónicos, ya debemos empezar a hablar nosotros de afinamiento electrónico.
¿Qué significa el afinamiento electrónico? Recuerden que lo hemos enseñado, ¿cierto? Limpiar lo que son los sensores para que puedan leer lo que corresponde, las temperaturas de aire, la presión del turbo, ¿cierto? Que es diferente cuando necesita generar presión del turbo. Entonces, todas esas cosas, sacar los sensores de presión diferencial, no solamente limpiar a lo mejor un sensor de presión diferencial, también sacar las mangueras, ¿cierto? Que están ahí y también limpiar los ductos de estas mangueras. Muchas veces pasó, por ejemplo, por lo mismo que les explicaba recién, un sensor de temperatura de refrigerante que esté trabajando sin termostato, ¿ya? O a veces una eliminación de la válvula EGR, ¿cierto? Eleva mucho la temperatura. ¿Y qué pasa? Le hacen regeneración, dicen, ah, no, y hagámosle una regeneración. Y vemos que la masa de hollín baja poquitito. Hagámosle otra más, pues si total tenemos tiempo, el cliente está adaptado para eso, le hacemos otra regeneración más, ¿cierto? Y bajó solamente un 2% nuevamente. Otra más, hagámosle por si acaso, ¿cómo sabes que ahora resulte que baje más la masa de hollín? O sea, si ya estamos viendo que esa condición no está bajando bien la masa de hollín, es porque hay otro problema, o sea, puede estar la EGR con problemas, puede estar un inyector goteando, y hay diferentes causas que nosotros tenemos que aprender a analizarlas, ¿cierto? Para verlas con el equipo de diagnosis. Tal como muestra la imagen aquí, ¿cierto? Tenemos varias condiciones, lo que son electrónica, hidráulica, ¿cierto? Y mecánica, que es lo que debemos considerar. Ahora, los sistemas son diferentes, por ejemplo, debemos comprender, por ejemplo, un sistema Siemens Continental, ya que trabaja a diferentes presiones, tiene mucho más precisión. Les recuerdo que este trabaja, ¿cierto?, con inyectores que son piezoeléctricos, que trabajan a mucho mayor frecuencia, mucho mayor cantidad de inyecciones, ¿cierto?, que hace un electromecánico, ¿ya? El sistema Common Rail Delphi, ¿cierto? El Delphi, el famoso Delphi, que muchas veces nos han llamado para decir, ¿sabe que quedó pegado un inyector? ¿Por qué? Porque no se sabe hacer lo que es el purgado de este sistema. Y les recuerdo que el sistema Delphi, ¿cierto?, hace su regulación de presión por medio de los mismos inyectores. Tenemos el sistema denso, el famoso sistema denso, ¿cierto?, que trabaja muy diferente a los sistemas porque también tiene un módulo aparte de amplificación para los inyectores, la famosa llamada EDU, un muy buen sistema, pero muy mal interpretado en lo que son sus diagnósticos. Dentro de eso, ¿cierto?, tenemos las normativas que nosotros ya las estamos dominando, ¿cierto? También lo que son emisiones euro. Eso es lo que debemos considerar, lo que se está produciendo dentro del motor, ¿ya? Son los dos personajes que nosotros tenemos que atacar, ¿cierto? Cuando estamos viendo un sistema de DPF. La partícula de carbono y la partícula de hidrocarburo, ¿ya? Y también tenemos, ¿cierto?, los que son demás que forman, que son el residual que viene de de la ceniza, ¿cierto?, incorporada del aceite, ¿ya? Y realmente la ceniza es lo que debemos considerar porque esta es la que satura y le acorta la vida útil al DPF, ¿ya? La partícula de carbono, ¿cierto?, junto con los hidrocarburos, el hidrocarburo es lo principal que lo elimina, es el convertidor catalítico, y la partícula de carbono es la que está atrapada por el DPF. Y esa es la que se elimina, se craquea o se desintegra, ¿cierto?, cuando se hace la regeneración. Lo que entra al motor, ¿cierto?, lo que debemos considerar, lo que está entrando al motor, lo que entra por parte del combustible, ¿cierto?, la reacción que tiene y la reacción que tienen los gases de escape, ¿ya? Los gases contaminantes, ¿cierto? Dentro de esto, ¿cierto? Como hemos explicado nosotros, hoy en día, y lo que se acaba de conversar, ¿cierto? Hay dos estrategias que se están siendo modificadas para mejorar los vehículos. Una que son las endomotrices, ¿cierto? Son aquellas modificaciones que se producen dentro del motor. Si ustedes se han fijado, ¿cierto? Hoy en día ya tenemos, antiguamente era la mariposa de parada en un motor diésel, después, ¿cierto?, empezó a graduarse un poquito, ya venía un motor controlado que se graduaba para poder hacer una turbulencia dentro del motor. Después, si se dan cuenta, nos vimos que nos encontramos con una mariposa de turbulencia que ya vienen en el múltiple de admisión. Entonces, eso es cierto que está significando que están tratando de mejorar, de poder dosificar bien lo que es el aire combustible. Todas estas estrategias vienen incorporadas a medida que pasamos una normativa mayor, Euro 4, Euro 5, y hoy que estamos en Euro 6, ¿cierto? Ya nos encontramos con mucho más cosas. La refrigeración de la válvula de GR, ya lo que son los sistemas de VGT del turbo, ¿cierto?, que son ya electrónicamente, lo que son la EGR de alta y de baja,
¿ya? Entonces, todas estas cosas han sido incorporadas para poder mejorar siempre los ciclos de gases dentro del motor. También tenemos, ¿cierto?, lo que son las ectomotrices, ¿cierto? Son las que van externas, ¿ya? Dentro del motor, todo lo que son aditivación y todas esas cosas que se pueden usar, como el AdBlue, ¿cierto? Todo eso que va externo también para poder hacer lo que son las regeneraciones a menor temperatura. Ahora, por ejemplo, tenemos, ¿cierto?, todos los dispositivos que vienen, ¿ya? Lo que les decía yo anteriormente, que nosotros debemos analizar para antes de poder hacer una regeneración o una emulación, ¿cierto? Nosotros debemos tratar de eliminar todos los DTC posibles. Esto aquí, por ejemplo, los tratamientos anteriores que aquí nombramos, ¿cierto? Son todos que tienen que ver en el sistema de admisión. En el sistema de admisión, ¿qué vamos a tener? Si nosotros tenemos un filtro de aire que está en mal estado, ¿cierto? Vamos a tener una mala compensación de la mezcla estequiométrica. Si nosotros tenemos unos ductos que están rotos, ¿cierto? También vamos a tener una mala dosificación, una mala lectura de la cantidad de aire que está entrando. Si nosotros tenemos un turbo en mal estado, también vamos a tener problemas con dosificación. Si tenemos un enfriador de aire que comúnmente que están rotos, ¿cierto? O están empastados en aceite, también vamos a tener problemas. O el múltiple de admisión que hoy en día, como les comentaba, ¿cierto? Están saliendo con mariposas de turbulencia y estas, ¿cierto? También se atascan. ¿Por qué? Porque se junta mucho carboncillo. Y eso es lo que nosotros estamos llamando hoy día el descarbonizado. Y que debe hacerse a todos los vehículos ya que son modernos. Un poquito más engorroso, ¿cierto? Pero si no hacemos esto, nosotros, tal como dijo Oliver y Camilo, ¿cierto? Se va a producir una mala regeneración. No vamos a poder hacer nunca una regeneración en buen estado. También, ¿cierto? El tratamiento interior, hay componentes, ¿cierto?, que están dentro del motor, como por ejemplo las bujías incandescentes. Hoy en día que ya estamos viviendo climas fríos, ¿cierto?, es importante tener bujía incandescente en buen estado. A veces no nos fijamos en eso, pero nos damos cuenta que a veces les cuesta las partidas y a veces le echamos otra culpa a los inyectores, ¿cierto?, cuando no son así. Las bujías incandescentes hoy en día ya no solamente cumplen la función de precalentar la cámara cuando es en el arranque, sino que también hay postcalentamiento, ¿cierto? Y una ayuda que existe también para cuando se hace lo que es la regeneración, para aumentar la temperatura de los gases. Se cierra la válvula EGR hoy en día completo, ¿cierto? Y la bujía incandescente me aumenta la temperatura para que se craquee o se queme más luego la masa de hollín que está en el DPF. Otra cosa importante, ¿cierto? Los inyectores. Hoy en día, cada 150.000 kilómetros, ¿cierto? Es importante hacer una pequeña limpieza o una revisión en banco de prueba de los inyectores, ¿ya? No solamente, o también podemos tratarlo con algo de aditivos. También es importante lo del combustible. Poder aplicarle algún pequeño aditivo o algún aditivo enriquecimiento de mezcla, ¿cierto? Para el diésel, porque recordemos que la calidad del diésel también es algo importante para la formación de carboncillo. El diésel, como no es de muy buena calidad, ¿cierto? También tenemos que subir un poquito, tratar de subir un poquito el nivel del diésel para que se queme todo en la cámara de combustión. Estos son los que se producen en interno. Si nosotros también podemos tener formación de humo, tomar la compresión es importante, no porque un vehículo a lo mejor tiene poco kilometraje, significa que a lo mejor no va a tener compresión. Si tengo un vehículo disparejo, ¿cierto? En lo posible tratar de tomar la compresión del vehículo. Los tratamientos posteriores, ¿cierto? Son aquellos que van desde la línea de múltiple escape, ¿cierto? Hasta la salida. Y aquí es donde tenemos varias diferencias, ¿cierto? En lo que son los que son con filtro partícula por post-inyecciones, o lo que son, ¿cierto?, los tratamientos de FAP, que le llaman, ¿cierto?, que son por líquido de urea, o el famoso AdBlue, que al final es lo mismo, el nombre nomás es de AdBlue, ¿ya? Esos son los tratamientos hoy en día que ya se están considerando y que van de acuerdo a la normativa, ¿cierto? Recordemos que la primera generación de lo que existían venía solamente el catalítico y venía el filtro de partículas. Después se empezaron a incorporar los dos juntos, ¿cierto? Después, para bajar el craqueo, la diferencia que existe, ¿cierto?, entre el sistema normal, que es por post-inyección, al de AdBlue, es solamente casi, bueno, el componente que es más complicado de AdBlue, pero es la temperatura de craqueo. Ya cuando es por post-inyección, ¿cierto? El craqueo, la desintegración de esa masa de hollín, se produce entre los 600 y 650 grados centígrados.
Pero cuando yo tengo aditivación, ¿cierto? De AdBlue, urea, ¿cierto? Eso se produce ya a 300, 350 grados centígrados. Ahí está la diferencia, de que existe más que todo para no elevar la temperatura del motor, ni generar las condiciones extremas para que se queme la masa de hollín. Aditivos, ¿cierto? Ectomotrices, tal como explicábamos recién, aditivos que se pueden usar tanto para el combustible, para hacer la limpieza, para mantener el DPF lo más limpio posible. Ya hay diferentes estrategias. Los sistemas que acabo de comentar, ¿cierto? El de primera generación, que venía separado lo que es el catalizador y el DPF. Después, ¿cierto? En la segunda generación ya se juntaron. En la tercera generación empezaron a incorporar AdBlue o aditivación para quemar más pronto la masa de hollín, ¿cierto? Y después, finalmente, la normativa Euro 6, ¿cierto? En el cual ya viene incorporado todo un mecanismo, ya en el cual te incorpora no solamente el catalizador y el DPF, sino que ahora te involucra un catalizador selectivo reductivo, ¿ya? Para mejorar, ¿cierto? La calidad de gases finales que solamente me está entregando nitrógeno y agua, oxígeno, por supuesto. También, ¿cierto? Dentro de las cosas que tenemos que ver, el catalizador cumple la misma función de siempre, ¿cierto? De tratar de eliminar los hidrocarburos que salen directo de la combustión. El filtro DPF, ¿cierto? Ya va a atrapar esa partícula de hollín. Tenemos diferentes tipos, diferentes sistemas, ¿cierto? Pero la finalidad va a ser la misma. Hoy en día más compacto, tenemos más flujo de gases. Si nos hemos denotado hoy en día en los vehículos que están saliendo del 2018, ya podríamos decir como, entre comillas, la última generación de diésel que se están haciendo, en el cual tenemos poca cilindrada, pero tenemos mayor flujo de gases porque están colocando un turbo más grande, ¿cierto? Y todos nos hemos dado cuenta de lo mismo, de que estamos aumentando, estamos igualando la potencia de 1.4, ¿cierto? A un 1.8, un 2.0. ¿Por qué eso? Porque estamos mejorando lo que es la calidad de inyección y también de los flujos de aire que puedo tener en el motor, aumentando el tamaño del turbo. Estos ya son los sistemas, ¿cierto?, que nosotros tenemos, ¿cierto?, con la normativa Euro 6, ya en maquinaria pesada y en vehículos livianos, ¿cierto? Este ya viene incorporado lo más cerca del motor, en menor tamaño, pero sí viene incorporado en eso, ¿ya? Y aquí son ya con el sistema SCR, ¿cierto? Es cuando ya están usando aditivos de AdBlue, ¿ya? La función del filtro partícula, todos ya más o menos la sabemos, ¿cierto? Dentro de sus tres procesos, ya que está el proceso de acumulación, donde se va acumulando la cantidad de masa de hollín, y aquí entra el sensor de presión diferencial, ¿cierto? Que es el que me va a decir cuánto es la masa de hollín que está teniendo y cuándo ya debo empezar los procesos de regeneración, tanto con la luz de parpadeo del DPF. Ya cuando entre en el proceso de saturación, ¿cierto? Es cuando ya va a buscar todas las alternativas posibles para poder hacer las regeneraciones correspondientes, ya sea una regeneración pasiva, una regeneración activa, ¿cierto? Y después tenemos el proceso de quemado, ya cuando encuentra la condición necesaria, o la hacemos en modo pasivo con el equipo de diagnóstico, o la hacemos en el modo activo, ¿cierto? Diciéndole al cliente, o nosotros mismos, nuestro servicio, ¿cierto? Realizando una prueba en ruta. Esto es importante, ¿eh? Es realizar una prueba en ruta a unas 3000 revoluciones por unos 15 a 20 minutos, ¿ya? No inventemos cosas porque a nosotros nos han llegado cosas de repente que hay que andar a 180 kilómetros por hora, ¿cierto? Y hacer de repente como el tercerazo a la muerte, o ¿cierto? Ponerse por una subida, ¿cierto? Y de repente otro tercerazo y con alta carga de motor, o si no, de repente ahí mandarle la aceleraje ahí mismo. Esos son grupos. Ya ningún fabricante va a inventar cosas para que nosotros podamos dañar sus componentes. Lo que dice el fabricante realmente, y la mayoría de un 99% de fabricantes están dentro del mismo programa, ¿cierto? Andar a unas 3000 revoluciones por unos 15 a unos 20 minutos. Eso es ideal cuando yo voy a hacer una regeneración, ¿cierto? En ruta. Ya cuando la voy a hacer en el taller, ¿cierto? Lo ideal es poder tener ya la mantención realizada y el diagnóstico bien hecho. Y ahí yo poder hacer la regeneración.
Y ahí me voy a dar cuenta que va a dar resultado, ya no va a bajar nada poquitito, ni 0,3 gramos, ni 0,5 gramos, sino que voy a ver un salto grande de la reducción del carboncillo dentro del DPF. Entonces esos son los 3 procesos que se hacen cuando llega la masa de yin al DPF. Aquí hay algo importante, ¿ya? Lo que les comentaba recién, ¿cierto? Tenemos en esta imagen son los que atacan directamente a lo que es la masa de yin, o cuando debe hacerse la regeneración, ¿ya? Si se dan cuenta, yo tengo el flujómetro, tal como dije al inicio, ¿cierto? El flujómetro es un elemento muy importante en un diésel, porque me dice la cantidad exacta de aire que está entrando para que se realice una buena combustión. También tengo después, ¿cierto? En la línea de gases voy a tener el sensor de presión de gases de escape, o el sensor de presión diferencial, que me va a decir las diferencias de presión que existen de acuerdo a la presión diferencial, o va a tomar como referencia la presión atmosférica. Si nosotros vemos en este sensor que tenemos acá, ¿cierto? Vemos que tenemos 2 entradas de gases. Recuerden que la primera entrada de gases es la que me va a dar los valores de aumento de presión, ¿ya? Y la segunda, hoy en día me va a corroborar la presión atmosférica que existe y que debe salir en la línea de escape, que debe ser la misma presión atmosférica, ¿ya? Hoy en día ya las sondas modernas, si ustedes se han dado cuenta, o disculpen, los sensores de presión diferencial, ¿ya? Ahora traen un solo ducto, ¿ya? Y que va solamente adelante. Y ya tenemos una señal digital. Entonces, si dentro de ese parámetro que tiene de lectura, porque eso tiene un rango de lectura, nosotros sabemos siempre que los sensores tienen un rango, este va a tener una frecuencia, ¿ya? Si yo le hago una eliminación de eso, ¿ya? Como se hacía antiguamente, como lo hacen por ahí en alguna parte, ¿cierto? De que le hace la eliminación, no, si yo te puedo hacer la eliminación, y después cuando se hace la eliminación, la computadora empieza a buscar información de ese sensor, y como está mal hecha, empiezan las luces de Pascua, ¿cierto? Adentro del tablero. Y después le dicen, no, si tiene que andar un mes primero para que pueda funcionar bien, y después va a andar impecable el vehículo. Nosotros sabemos que no es así, ¿cierto? Es porque está mal hecha una eliminación o una emulación, que le estamos llamando hoy en día, ¿cierto? A ese sensor. Es que ampliamos un poquito el rango, eso es lo que se hace, ¿ya? La idea no es llegar y eliminar cosas, tal como dijo mi hermano Oliver, ¿cierto? Hoy en día no es que nosotros, o como dijo Camilo, ¿cierto? No es llegar y sacar el DPF adentro. Primero debemos ver la condición y debemos ver los valores que tiene para poder llegar a eliminar ese DPF físicamente, ya cuando está muy saturado, o está quebrado, o pasa ya un 35% de masa de hollín, y ahí es necesario comúnmente ya hacer una eliminación física, pero del DPF. No eliminar todo lo que va dentro del tarro, porque a veces, si se dieron cuenta en la imagen anterior, nosotros también tenemos el catalizador y tenemos el filtro de partículas, el DPF. Entonces lo ideal es solamente rebajar o tratar de eliminar el DPF hasta que se pueda ser reemplazado. Entonces, repito nuevamente, ¿cierto? Hoy en día los sensores de presión diferencial o de presión de gases, ¿cierto? Ya están viniendo solamente con un ducto. Y ese ducto va a ir en la parte delantera del DPF siempre, ¿ya? Y también tenemos otro sensor de temperatura que es importante, el sensor de temperatura de gases. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a corroborar de que realmente existe un aumento de presión, ¿ya? Hay que tener ojo porque estas lecturas que yo puedo tener en los sensores de temperatura de gases, ¿cierto? Van a ser un poco proactivas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no me van a dar la misma lectura que yo puedo tener el de presión del turbo. Siempre va a haber una pequeña diferencia en reacción, solamente en reacción, porque lo que es en la línea de escape siempre van a estar casi simétricas, ya una pequeña diferencia. También hoy en día nos estamos encontrando, ¿cierto?, con otro tipo de sensores, ¿cierto? Sensores de oxígeno, que ya son de banda ancha, ya que eso es como para dedicarle una clase completa, ¿cierto? Pero lo que hace un sensor de oxígeno de banda ancha es mucho más preciso, ¿ya? Es como 10 veces más preciso que el que teníamos antiguamente, el analógico, ¿cierto? En lo que es la lectura del sensor de oxígeno. Recuerden que los gases que estaban entrando al motor, ¿cierto? Son bajos, o sea, si los comparamos con la cantidad de nitrógeno que entra, no solamente entra oxígeno por la línea de emisión, sino también que entran otro tipo de gases. Entonces, el rango de trabajo que tiene la sonda de oxígeno para trabajar con mucho flujo de aire, como son los vehículos diésel, ¿cierto?
y el resultante, que es la cantidad de oxígeno, necesita tener un sensor de banda ancha para poder leer con precisión la cantidad de oxígeno que está saliendo, y a la vez, ¿cierto?, para poder enfriarlo, enviando la información a su propio módulo de control para que interactúe con el sistema de aditivación, en este caso el sistema o la aditivación de AdBlue, ¿ya? Entonces, esto viene a complementar este sensor de banda ancha, ¿cierto? El sistema ya mucho más moderno, ya nosotros Euro 5 más que le llamamos, o Euro 6, ¿cierto? Ya tienen incorporado este sistema de banda ancha, que también más adelante lo vamos a tratar de explicar un poquito para que se pueda entender mejor, porque ya es como para una clase completa, ¿ya? Pero para que lo pueda entender a grandes rasgos, ¿cierto? El monitoreo que se produce, ¿cierto? Y todos los que interactúan directamente, ¿cierto? Sobre lo que es el DPF, sensor de presión de gas de escape, sensor de temperatura, ¿cierto? Sensor de oxígeno, medidor de flujo de aire, ¿ya? Y ya cuando tenemos parte de aditivación, ¿cierto? Lo que es AdBlue, un sensor de falta de aditivo, ¿cierto? O el sensor de nivel de combustible, que ese me va a sacar los cálculos para saber cuánta cantidad de aditivación tiene, ya sea la aditivación que se incorpora al combustible o el sistema de aditivación que pueda traer incorporado independientemente. Lo mismo, ¿cierto?, dentro del motor. Ojo con las luces testigo que existen en el motor, ¿cierto? Cuando se prende la que le llamamos la colita de chancho, ¿cierto?, que tiene que ver con las bujías incandescentes, a veces se puede encender porque está aumentando la temperatura de la combustión, o cuando se prende empieza a parpadear el filtro de DPF, o se prende repentinamente, ¿cierto?, porque a lo mejor está tratando de hacer una regeneración, o está parpadeando, ¿cierto?, porque necesita que se le haga una regeneración. O bien ya está prendido, ¿cierto?, porque los niveles de saturación son un poquito más altos de lo que corresponde, ¿ya? También tenemos, ¿cierto?, sonda de calefacción lambda, ¿cierto?, los inyectores y una unidad de control para lo que es la EGR, la mariposa, que, vuelvo a repetir, son cosas que nosotros tenemos que considerar cuando vayamos a hacer cualquier modificación, ya sea electrónica o, como decían, ¿cierto?, Oliver o Camilo, ¿cierto?, dentro de los sistemas, primero evaluar esto y después no llegar y borrar, decir, no, yo voy a borrar la EGR porque tiene un código de falla EGR. Y si está mal la EGR y la EGR no cierra bien, no me va a resultar. Me va a generar el mismo código, ¿cierto? Y va a trabajar bajo el mismo código y ustedes le van a hacer la emulación y le va a quedar con pérdida de potencia. ¿Por qué? Porque no se hizo bien la emulación. Y le va a decir, no, ya sé que yo le hice EGR off, pero igual quedó pasando aire. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Una condición mecánica? No va a ser una condición electrónica. Entonces nosotros debemos fijarnos bien en esos parámetros antes de poder hacer cualquier modificación electrónica. Lo mismo, ¿cierto?, en la función de los sensores que están en el DPF, volvemos a lo mismo, hoy en día ya son cada vez más modernos, ¿ya? Y aquí va lo que nosotros hemos enseñado siempre en nuestras capacitaciones, que es lo que le llamamos el afinamiento electrónico. Recuerden, el afinamiento electrónico significa sacar todo este tipo de sensores y limpiarlos para que vuelvan a leer su estado original, ¿ya? Sensores de oxígeno de acción directa, tal como lo dije, ¿cierto? Sensor de temperatura, sensor de oxígeno y sensor de presión diferencial, como lo acabo de explicar, ¿cierto? Son muy esenciales lo que es en los procesos de regeneración, ¿ya? De acción indirecta, ¿por qué? Porque están en el múltiple de admisión, ¿cierto? Y me miden la cantidad de aire que está entrando al motor, ¿ya? La función de los actuadores de un inyector, recuerden, cuando nosotros podamos hacer las mediciones o queramos ver el comportamiento del inyector, si acaso está pegado en el modo, por ejemplo, de hacer post-inyecciones, nosotros podemos poner el osciloscopio y poder ver, ¿cierto?, en su funcionamiento, si acaso está haciendo las inyecciones después de lo que son la inyección principal de la combustión que corresponde al motor, y cuántos grados está haciéndola, y cuántos tipos de inyecciones. Tal como les dije al principio, por ejemplo, el electromecánico ha llegado hasta esta máxima de 5 inyecciones por ciclo, ¿ya? Pero los piezoeléctricos han llegado hasta 10 por ciclo, o sea, ya es mucho lo que nosotros tenemos y con la misma cantidad de combustible, o sea, la dosificación, el control de la mezcla es alto. Entonces, si ya sea nosotros tenemos algo malo, tenemos mal un regulador de caudal, un regulador de presión, no vamos a tener las mismas cantidades de inyecciones que corresponden. Por eso también, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, es importante tener los procesos mecánicos en buen estado. La bujía incandescente, tal como les dije, nosotros lo miramos, no le damos mucha importancia, pero la bujía incandescente hoy en día es esencial en esto. Y ojo, que hoy día, si se dan cuenta, la bujía incandescente están trabajando con diferentes tensiones.
Antiguamente trabajábamos con 12 volts, ¿cierto? Ahora empezaron a bajar a 9, a 7, a 5,5 volts, ¿cierto? Y trabajan con módulos de control que vemos en la imagen, ¿cierto? Y ese módulo de control hoy en día ya genera pulsos PWM para mantener la eficiencia de la corriente sobre la combustión. Y también tenemos esa información, ¿cierto? En lo que son eh, la diagnosis. Otro importantísimo, ¿ya? Y que se lo voy a recalcar, ¿cierto? Los tipos de EGR, ¿ya? Aquí, este es muy importante dentro, es una de las principales causales de que se contamine o se eleve la masa de hollín dentro del motor, ¿cierto? Ya sea por su enfriamiento rápido o su elevada temperatura porque no esté funcionando bien, ¿cierto? El control de la válvula EGR. Es muy importante poder leer los parámetros de la EGR y primero que nada, ¿cierto? Comprender qué tipo de EGR es la que estoy interactuando yo, ¿ya? Porque no es llegar, muchos dicen, ah, no, tapémosle la EGR, no, total, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo estoy tapando una EGR electrónica? La EGR electrónica va a controlar los flujos, no va a ser como la primera que actuaba por vacío, ¿cierto? Que le aplicaba una válvula moduladora, un pulso, abría y cerraba, ¿cierto? De acuerdo a lo que necesitara la entrada de aire de la EGR, ¿ya? Y después, ¿cierto? ¿Qué pasó? Que había problemas con eso, porque si yo tenía una baja presión de vacío o fallaba la bomba de vacío, yo le hacía que abría un PWM un 50% y no me abría un 50%, entonces le aplicaba más presión y se descontrolaba, ¿cierto? Y no sabía cuánto tenía que mandar, enfriaba la mezcla de los gases, ¿cierto? Y se elevaba las emisiones de hollín. Después, ¿cierto? Le pusieron la segunda generación, le pusieron un sensor arriba para más o menos calcular dónde está, si realmente está en la posición que debe estar la EGR, y después pasamos a la electrónica, ¿cierto? Pero electrónica, ¿qué pasó? Al controlar mucho la temperatura de gases, ya necesitaba hoy en día ser enfriada. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, hoy en día ya tenemos enfriadores de gran tipo que tienen una bomba electrónica, que tienen un termostato electrónico, ¿cierto? Para controlar o para enfriar los gases que están entrando al motor. Ahora, dependiendo también de los diferentes climas que podamos tener. Recuerden que hay muchos colegas que son del sur, ¿cierto? Ya, y la zona sur también, zona muy helada, que necesita ser también un poco calefaccionado los gases. Y en la zona norte, ¿cierto? Que también van a necesitar ser enfriados los gases. O sea, estamos en ciclos bien opuestos en ese aspecto. Pero es muy importante saber bien el funcionamiento de la válvula EGR y darle servicio a la válvula EGR. Por eso también, de repente, si ustedes se han dado cuenta, cuando se ofrece a veces una emulación del DPF, también se les pregunta si acaso se necesita hacer una emulación de la EGR. Por lo mismo, ¿por qué? Porque trabajan ¿cierto? Bien sincrónicos, entonces necesitan tener la información de ambos. Por eso se les pide a veces si acaso se debe emular también la válvula EGR. El turbo, otro punto importante, ¿cierto? El turbo. Muchas veces nosotros tenemos o a veces asociamos pérdidas de potencia en el vehículo y le echamos la culpa a veces que está tapado el filtro de partículas o que está saturada la línea de escape, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? Vemos y dicen, ah, no, y le echamos la culpa al turbo a veces, ¿ya? O que está abierta la EGR, ¿cierto? O nosotros podemos encontrar diferentes sistemas o diferentes anomalías, mejor dicho, que solamente están referentes con que el turbo. Al estar abierto una válvula EGR, como dijimos anteriormente, ¿cierto? Y el turbo que me esté tratando de aplicar presión o mayor flujo de aire, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque está abierta la válvula EGR, entonces el sensor de presión del turbo va a decir, oye, no me estáis levantando presión, no me estáis levantando presión del turbo, entonces va a tratar de accionar mayor el turbo para que genere mayor presión y también se va a perder. ¿Por qué? Porque nuevamente la válvula EGR, ¿cierto? Se encuentra abierta, ¿ya? Entonces eso es lo que debemos diagnosticar bien. Otra cosa importante que nos ha sucedido mucho en nuestros servicios, ¿cierto? Es que a veces se rompe el intercooler, ¿ya? Evaluemos bien el intercooler cuando nosotros hagamos un diagnóstico del turbo, ¿ya? Se rompe comúnmente en las partes de aire, ¿cierto? En los bloques, como el radiador o el enfriador, mejor dicho, ¿cierto? Se rompe en sus uniones, ¿cierto? Por el exceso de presión que puede tener a veces, y nosotros no nos damos cuenta. Pero a veces podemos darnos cuenta y no hacemos lo que no sabemos, pero vemos, por ejemplo, manchas de aceite. Lo mismo en la abrazadera, ¿cierto? En las abrazaderas que están en el ducto de admisión de alta presión, ¿cierto? Del turbo, también nosotros podemos ver manchas de aceite, y eso significa que
la abrazadera no está cumpliendo la función que corresponde. Entonces el sensor de presión del turbo no está mandando la señal que corresponde para los flujos de aire. Y así sucesivamente, cuando tengo una manguera que está un poco quebrajeada, también va a significar una pérdida de masa de aire. ¿Ya? Y podríamos buscar muchas más, pero ese es el análisis que tenemos que hacer nosotros antes de llegar a hacer un DPF off o una regeneración. Aquí esto es importante y lo hemos visto siempre en el servicio, y esto lo colocamos nosotros por experiencia propia, por lo que hacemos nosotros en nuestro servicio, y se los compartimos a ustedes, por supuesto, ¿cierto? Y dice que antes de realizar cualquier intervención al filtro de partículas, ¿cierto? Los puntos que son importantes, ¿ya? La calidad o el tipo de aceite, eso recuérdenlo bien. Aprendan a diferenciar bien los tipos de aceite. A veces hay aceites que son económicos, pero le damos 10.000 kilómetros a ese aceite económico. El aceite económico no es más allá de 4.000 a 5.000 kilómetros. ¿Y cuándo lo podemos usar? Por ejemplo, cuando tenemos vehículos en vuestro servicio, ¿cierto? Estamos viendo, por ejemplo, una flota de colectivos o de vehículos que andan mucho en ciudad y necesitan hacer un recambio luego de aceite. ¿Ya? Cuando hacen muy rápido el trayecto corto, esos de reparto, ¿cierto? Vehículos que saquen muy poco el kilometraje y necesiten cambiarse el aceite a cada poco kilometraje. Después tenemos, ¿cierto?, los que son un poquito de más rango un poquito más prolongado, ¿cierto? Que a la final vamos a ver la diferencia casi por el valor del aceite. Entonces eso, ¿cierto?, lo podemos asociar a algo que sean tipo mixto. Por ejemplo, que anden en ciudad y de repente se peguen unos trayectos medio largos. Y por último, ¿cierto?, podemos recomendar la calidad más cara cuando hagan trayectos largos. O sea, por ejemplo, aquí de San Felipe le llamamos a Valparaíso, a San Antonio, o de Rancagua que viaje a otra región, o etcétera, etcétera, ¿cierto? Cuando sean de trayectos largos y se haga harto kilometraje diario, ahí es recomendable un aceite de buena calidad, ya de esos que son más caros. Lo mismo, pasamos al segundo punto, la calidad del combustible. Considerar bien el combustible. Muchas veces nos ha pasado que la calidad del combustible no es buena, y todos sabemos que la calidad del combustible no es buena. Menos cuando compramos combustible de tambores, ¿cierto? El que usan para maquinaria, o el que tienen ahí encerrado un tambor un mes o 2 meses, ¿cierto? Y a uno se lo vende más barato por mejor, pero al final lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es generando una mala combustión y dañando más luego el filtro de partículas. Otro punto importante, el estado de los filtros, ¿cierto? Usar filtros de combustible de buena calidad. En base a lo mismo anterior, ¿cierto? Al tener combustible que no es de muy buena calidad y que está sometido a altas impurezas, también es importante ocupar filtros buenos. Recordemos que cada vez los inyectores, ¿cierto?, están siendo de mejor calidad, ¿ya? Y ya vienen con los orificios, ¿cierto? Son cada vez más chiquititos, en mayor cantidad. Estamos trabajando a mayor presión, y si se pasan partículas o impurezas, ¿cierto?, porque no están siendo bien filtradas, estos van a desgastar más luego, por ejemplo, la punta de los inyectores o los retornos de estos mismos. Recordemos que la alta presión, las partículas, ¿cierto?, metálicas o impurezas que pueda tener de piedrecilla, ¿cierto?, van a producir que esto sea al final como una lija entre los componentes. ¿Ya? ¿Para qué decir en lo anterior y en este mismo, ¿cierto?, en el de combustible y los filtros, lo que es el agua en el combustible? Fíjense que el agua con el diésel, recuerden que el principal componente del diésel hoy en día que genera lo que es lubricación, combustión, ¿cierto?, es el azufre. Entonces, ¿qué pasa si yo junto agua con azufre? Formo ácido sulfúrico y ahí tengo un desgaste directo hacia los metales. Por eso nos hemos encontrado a veces, colegas, ¿cierto?, con inyectores que tienen 40.000, 60.000 kilómetros y ya están con exceso de retorno o están goteando la punta del inyector. Ojo con ese dato que es importante. Y volvemos al siguiente, el estado de los inyectores. Tal como dije, cada 150.000 kilómetros, poder hacer una revisión o una inspección de los inyectores, ya, porque son importantes dentro de los procesos de combustión. Se pueden saturar, por lo mismo anteriores, ¿cierto? Un filtro en mal estado o filtros que no sean de buena calidad van a dejar que se pasen impurezas o partículas más grandes, y estas van a tapar la punta de los inyectores. Entonces ya no voy a tener una pulverización. Bueno, no hablemos de pulverización, hablemos de atomización dentro de la cámara de combustión. Y una mala combustión va a significar exceso de masa de hollín.
Estado del turbo, lo comentamos anteriormente, ¿cierto? Un turbo en mal estado, ¿cierto? No va a generar buena presión de gases, ¿cierto? Y no va a generar buenos flujos y a la vez no va a generar buenas regeneraciones. La válvula EGR también, una válvula EGR sucia, va a mantenerse abierta, no va a generar presión, no va a generar presión de gases, ¿cierto? Y va a significar una elevada masa de hollín y por ende una saturación del filtro de partículas. El estado de la batería de los sensores, otro punto importante. ¿Y por qué la batería de los sensores, cierto? Consideremos que estamos hoy en día con sistemas electrónicos avanzados, y tal como dijeron mi hermano, ¿cierto? Nosotros estamos viendo que la batería hoy en día necesita ser alimentada, o sea, de estar en buen estado, ¿cierto? Para alimentar todo lo que son sensores. Muchas fallas o anomalías que suceden tanto de inyección como de la lectura de los sensores, ¿cierto? Se deben a una batería en mal estado. Y a veces no que falle la computadora de los sensores, sino que tenemos una batería que está en mal estado. Compresión del motor, como último, ¿cierto? También considerarlo. Si nosotros tenemos un motor que llega con más de 200.000 kilómetros, ¿cierto? Ya no va a tener la misma compresión que tenía cuando estaba nuevo, ¿ya? Y también el exceso de kilometraje, puede tener mucho kilometraje, ¿cierto? Pero puede tener un efecto que le llamamos el efecto acampanado de los cilindros, y que también me puede producir una baja compresión dentro de los cilindros. Los procesos de regeneración, tal como lo hemos llamado, ¿cierto? Existe la regeneración estática, que es, ¿cierto?, considerada la cual se realiza en el modo dry cycle, tiene diferentes nombres, ¿ya? Tenemos la estática, la dinámica, la forzada y la de emergencia. ¿Ya? La estática, ¿cierto?, es la que por normativa se considera, en este caso podríamos decir, nosotros la estamos considerando como la que se hace con el equipo de diagnosis y que a veces nos pide un dry cycle, ¿cierto? Y la dinámica es la que se realiza, lo que decía anteriormente, por unas 3.000 revoluciones, ¿cierto? Por unos 15-20 minutos. ¿Ya? Y la regeneración forzada, ¿cierto? Es aquella en la cual es como el intento de poder salvar el DPF. Cuando la masa de hollín del DPF está sobre un 20% y cerca de un 30%, a lo mejor nosotros podemos llegar a salvar con regeneración o con los aditivos, ¿cierto?, que venden para poder limpiar los DPF, a lo mejor nosotros podemos llegar a salvar o a bajar la masa de hollín de ese DPF. Si está con mucha ceniza, lamentablemente va a ser difícil que podamos hacer eso, ¿ya? Y también nos va a servir esta regeneración forzada para tratar de bajar la masa de hollín o ver realmente si en nuestra eliminación electrónica, porque ya está limitada al vehículo, va a ser necesario o no sacar un DPF físicamente. Ya pasando un 35, un 40% de masa de hollín, ya es algo significante dentro de la saturación de un filtro de partículas, ¿ya? Entonces, esa es la regeneración forzada. Y ya tenemos, ¿cierto?, otro tipo de regeneraciones que le hemos llamado la de emergencia, ¿cierto?, en la que podemos hacer, en la cual la de emergencia nosotros hacemos las dos primeras, la estática y la dinámica. Esa es la considerada, la llamada, la regeneración de emergencia. Pero tal como dice abajo, ¿cierto?, cuando vamos a realizar estos procesos, siempre es recomendable, como mínimo, cambiar el aceite y hacer un descarbonizado. Dentro de nuestros diagnósticos con escáner, ¿cierto?, la mayoría de códigos de falla que se nos presentan, ya comúnmente no se debe a un mal funcionamiento del DPF. También puede deberse, ¿cierto?, a que los ductos o las mangueras, ¿cierto?, que son las que están haciendo la medición, se encuentren quebrajeadas, y muchas veces no ha sucedido. Hay una mala lectura en el sensor de presión diferencial. ¿Por qué? Porque las mangueras ya están quemadas, ¿cierto? Y como tenemos presión generada dentro de la línea de escape, ¿cierto?, antes del DPF, entonces, ¿cierto?, tenemos pérdida de presión y a la vez una lectura errónea. También podemos tener fuga o rotura, ¿cierto?, en la línea de escape, que también va a significar una lectura baja en lo que es una empaquetadura, lo que le llamamos la empaquetadura de escape, ¿cierto? Si está rota o está en mal estado, o nosotros tuvimos un golpe, ¿cierto?, y esta se fracturó, entonces vamos a tener una filtración de gases, vamos a tener una baja de presión antes del DPF, y eso también va a significar una mala lectura, no va a leer realmente lo que tiene de saturación el filtro de partículas.
fugas por empaquetadura de escape, lo mismo, ¿cierto? Donde va el DPF o el filtro de partículas, también, ¿cierto? Está acoplado donde lleva empaquetaduras. Un sensor de presión diferencial dañado. Muchas veces, ¿cierto? Ha sucedido de que le han hecho malas intervenciones al sensor de presión diferencial y este, ¿cierto? Ha sido dañado por hacer o someterlo a presiones que nosotros no sabemos cuánto es el rango de trabajo que tiene. Y por último, un filtro de partículas perforado, ¿cierto? Que ya le han hecho demasiadas regeneraciones, ¿cierto? Y se han fundido y se han quebrajeado. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer nosotros un diagnóstico base? Un diagnóstico sobre el sensor de presión diferencial básico, ¿cierto? Lo que tenemos que medir, ¿cierto? Es tener el voltaje, si es de 3 cables comúnmente, ya vamos a tener dos tipos de sensores, pero los dos vamos a tener casi las mismas lecturas. Por ejemplo, en lo que son tipo análogo, ya lo que son de primera generación, nosotros vamos a tener un voltaje de referencia, que en la mayoría de veces, un 99% va a ser de 5 volts, ¿cierto? Y una masa del sensor mismo, ¿cierto? Vamos a tener una masa, un voltaje de alimentación, y después vamos a tener uno de señal. Y ese de señal, ¿cierto? Nosotros ahí tenemos que ver la tabla del fabricante para más o menos que me haga el cálculo de cuánto es la masa de yin que tiene. Pero esos dos son importantes. Siempre tengo que tener un voltaje de referencia que sea de 5 volts. Puede ser un máximo de 5.2 o un mínimo de 4.8 volts. Cuando se salen de esos rangos, ya va a significar un código de falla presente, ¿ya? O voltaje alto si me paso, o voltaje bajo, ¿cierto? Si voltaje bajo si es que está menor de esa tensión que le acabo de nombrar. Lo mismo la masa de sensor, ¿cierto? Voy a tener, ¿cierto? La masa lo más baja posible, debe ser hasta 250 milivolts, ya lo máximo que pudiese tener. Si ya está más que eso, también va a significar a veces un código de falla. Y la señal, que hay que ver la tabla que especifique el fabricante. En este caso parece que aquí tengo una, no tengo. ¿Ya? Hay que ver la que especifique el fabricante, que va a ir de acuerdo a el modo de encendido, por ejemplo. Si fuese en tensión, podría ser de 0,5 y ahí va a ir subiendo el voltaje de acuerdo a lo que especifique el fabricante. Las aceleraciones, ¿ya? Otro que puedo tener, ¿cierto? Es verla con el mismo escáner. Ahí va a ver si vemos una imagen de eso mismo, verla con el mismo escáner, cuánto es la presión que está subiendo dentro del EPF. La limpieza del filtro de partículas, ¿cierto? Hay diferentes modos para hacer limpieza que hoy en día se están presentando, ¿cierto? Son los lavados por presión, ¿ya? Estamos con tratamiento térmico, que son sometidos a presión. El lavado por presión se está viendo en altas partes, ¿ya? Que está dando resultados. ¿Ya? Tratamiento térmico no, ¿por qué? Porque no se ha visto, porque es muy caro en sí mismo el tratamiento, y por ende sale casi accesible comprarse un DPF nuevo, ¿ya? Otro tipo por ultrasonido, ¿cierto? Se sumerge el DPF a una tina ultrasónica, se deja por 12 o 24 horas, ¿cierto? Después, dentro de un proceso, también se limpia el DPF. Aplicándole aditivos directos, tenemos, ¿cierto? Dos marcas que venden aditivos directos, que primero se pone, ¿cierto? El tipo de detergente, se hace entibiándose, o sea, con el DPF tibio, se le aplica el detergente, ¿cierto? Ya sea de Liquimol o de Wix, que son las marcas más o menos que nosotros tenemos, o de Wins, mejor dicho, y se le aplica, se sella, se hace la prueba en ruta, ¿cierto? Empieza a salir espuma, y después se le aplica, ¿cierto? El enjuagante. Y ahí debe reducir su masa de hollín en sí mismo. En realidad estos aditivos, ¿cierto? Lo que hacen, atacan más que todo directamente lo que son la masa de cenizas, ¿ya? Les vuelvo a repetir que tenemos dos cosas que se forman dentro del DPF, que es la masa de carbón, ¿cierto? Y la masa de cenizas. La ceniza es la residual de la combustión también, ¿cierto? Que es hermanada con la de carboncillo, que la de carboncillo, ¿cierto? Es producto de la quema ya dentro de la misma combustión junto con los hidrocarburos, ¿ya? Y la ceniza de productos de los aceites o de los aditivos que pueda tener el aceite o de la calidad del aceite, ¿ya? Pero la que se elimina cuando se craquea o se aumenta la temperatura es solamente la masa de carbón. La masa de ceniza queda ahí, ¿ya? Y esto es para atacar directamente casi la masa de ceniza.
Los aditivos indirectos, ¿cierto? Se aplican aditivos al estanque del combustible para que se acelere el proceso. Ahí estamos hablando de la urea, de la AdBlue, ¿cierto? Y de todos esos aditivos para que también se elimine la masa de hollín. Y por último, ¿cierto? Los códigos que están relacionados casi directamente con lo que son las fallas del filtro partícula, ¿ya? Tenemos 470, fallo en el de presión diferencial, 471, fallo en el rango de funcionamiento del sensor de presión diferencial. Fíjense que el 471 aparece muchas veces cuando hacen una mala emulación, ¿ya? ¿Por qué? Porque me dice fallo rango funcionamiento. Tratan de eliminarlo o no se hace dentro de lo que corresponde, ¿ya? Entonces la computadora detecta que el sensor de presión diferencial no está dentro de su parámetro permitido. O bien también puede aparecer, ¿cierto? Cuando yo tengo una manguerita rota o se dé alguna condición de que esté quebrado en sí mismo un ducto del mismo sensor. Después tenemos el P2002, ¿cierto? Eficiencia del DPF bajo del umbral. Banco 1, P2003, el P2031 al 2036, ¿cierto? Fallo en el sensor de temperatura de los gases de escape. Muy importante los gases de temperatura de escape, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me van a corroborar lo que es la masa de hollín real o la presión diferencial real que puede existir en esto, ¿ya? Y para decirme cuándo se inician y se comienzan los procesos de regeneración. Recuerden cuando ustedes le ponen el escáner, ¿cierto? Y ya tienen hecha su mantención, ustedes se van a encontrar de que el escáner, ¿cierto? Dentro de los cuando yo hago una regeneración, paso por 3 pasos, ¿cierto? Primero entra en modo de calentamiento, ya en el cual aumenta la temperatura de los gases, ¿cierto? Nosotros podemos tener la gráfica de la presión diferencial, de la temperatura de los gases, ¿cierto? Y del sensor de oxígeno, y podemos ver nosotros que empieza a aumentar la temperatura periódicamente, ¿ya? Ya cuando llega al proceso de quema, ¿cierto? Ahí empieza el proceso de regeneración, que es el de quemado, ¿ya? Ya bajando la masa de hollín a lo que corresponde, ¿cierto? Y dentro de sus parámetros que viene establecido, porque llegó a ese nivel de bajo de presión, ¿ya? Ya empieza su periodo de enfriamiento. Entonces, esos 3 procesos lo hace el escáner cuando nosotros hacemos la regeneración, ¿ya? Después, que es importante y que muchos llaman a Camilo, ¿cierto? O a Sebastián, al P242F, que dice restricción del DPF con acumulación de cenizas. Ojo con eso, porque este es el estado natural de desgaste que tiene un DPF. Vuelvo a repetir, disculpen que sea insistivo, ¿ya? Cuando es ceniza y cuando es carboncillo. El carboncillo se craquea, pero la ceniza es la que queda y la que corta la vida útil del DPF dentro. Y eso es lo que nosotros podemos tratar con aditivos, ¿ya? Para poder tratar de bajar ese índice de cenizas. Pero esa es la que queda, esa es la que no puede eliminar una regeneración, ¿ya? Así que tenemos que tener ojo con la lectura y cuando tengamos ese código, ¿ya? Y ustedes puedan pedir una emulación, traten de eliminar ese, por último, lávenlo químicamente y traten de bajar la masa de hollín a ver si pueden restaurar o rehabilitar, o sea, restaurar ese código para que no vuelva a aparecer, ¿ya? Después dice el P244, 244B, ¿cierto? Presión diferencial demasiado baja o alta. Si es baja, ¿cierto? Es porque puede tener alguna fuga en la línea de escape, o si es alta es porque ya está demasiado saturada la línea de escape o el DPF. Y lo famoso, el 2452, ¿cierto? Sensor de presión A del DPF defectuoso, ¿cierto? Y la 2453, sensor de presión A del DPF con valores incorrectos, ¿cierto? Ojo que en estos, cuando son códigos específicos del fabricante, ya tanto los 242, los 244, nosotros tenemos que verlo por marca porque no son genéricos. Ya cada fabricante me demuestra su tipo de código de DPF que es diferente. Ya pueden ser muy parecidos, pero a veces tienen una finalidad un poquito diferente. Puede decirme uno que está con rango alto y otro puede decirme que la saturación es alta. Por eso, todos los códigos que vengan con 2 antes en la segunda cifra, ¿cierto? Recuerden que son códigos específicos de fabricante. Y eso tenemos que ver ese código por marca, ¿ya? Vuelvo a insistir, por ejemplo, el P2002 de BM no va a ser el 2002 de Mitsubishi, ¿ya? Y
tenemos más códigos, ¿cierto?, que ustedes se van a encontrar y que después los vamos a comentar, ¿cierto?, pero son comúnmente la mayoría de códigos que no encontramos y que nosotros tenemos que tratar de darle solución. Por ejemplo, fíjense, un P2458, duración de la regeneración del DPF incompleta. ¿A qué la podemos asociar esa, cierto? Es que nosotros andamos en el vehículo y en uno de esos rangos trató de hacer una regeneración en ruta, pero no la pudo terminar. Entonces aparece ese código, ¿por qué? Porque quedó incompleta, o sea, quedó con la masa de hollín y quedó a lo mejor haciendo post-inyecciones, ¿ya? La última, ¿cierto? La que es más común que se encuentran aquí, ¿cierto? Cuando se hacen las modificaciones, la 2463, restricción del filtro de DPF con acumulación excesiva de hollín. Esa es la que nosotros debemos considerar bien, ¿cierto? Y atacarla cuando analizarla bien para que poder hacerle una buena emulación o no tener problemas después, ¿cierto? Con que después vuelva de nuevo por lo mismo porque tiene una restricción, ¿cierto? Porque es muy elevada la masa de hollín, o le echamos la culpa que quedó mala la emulación electrónica, o que se hizo mal el software, o que se hizo mal el diagnóstico, ¿ya? Eso es lo que debemos considerar, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Es lo que estamos considerando nosotros ya como última opción, ¿cierto? Después de haber agotado todas las posibilidades y de haber visto toda la experiencia que nosotros tuvimos analizando, debemos ser analíticos, recuerden que siempre hay muchos otros factores que producen estas falencias, ya después de haber provocado todo esto, y por efecto de economía, ¿cierto? O por mejorar nuestro servicio, nosotros lo que estamos ofreciendo, ¿cierto? Es la parte de emulación electrónica, y lo que están haciendo ustedes, por supuesto. ¿Mm? Y eso sería lo que es el funcionamiento de el DPF, o el filtro de partículas. ¿Mm? Bueno, lo importante entender que lo inicial es probar el vehículo. Nosotros humildemente tenemos servicio técnico hace 25 años, y lo importante primero es probar el vehículo, porque el cliente le pasa el auto y le dice el DPF, meto el scan y reprogramo, eso está mal. Lo ideal es siempre evaluar el vehículo, darle una vuelta, ver si tiene humos visibles, negros, ¿cierto? De ahí es importante porque ustedes van a reprogramar y nunca han visto ese vehículo. Hay varios partners que van, ¿cierto? Oliver, se silenció tu micrófono. Las cosas básicas. ¿Ya? Bueno, ahí más que nada es importante tener claro que tienen ustedes siempre que tener claro la fichita, anotar el vehículo, los problemas que tiene, y nunca tratar de llegar y cambiar o modificar. Primero dense un minuto, sean un poquito meticulosos en eso, y por favor revisen esos detalles, porque después se acostumbran a la rutina, sacar archivos, mandar archivos, no, el archivo quedó malo, pero no se preocupan muchas veces de darse un minuto para analizar. Yo sé que el tiempo es plata para algunos, pero recuerden, es su prestigio. Ya se lo decimos humildemente, nosotros imagínense, llevamos 27 años en esto, entonces humildemente tratamos siempre de explicarle a ustedes nuestra experiencia personal, ¿ya? Para que no tengan problemas ni los mismos errores que nosotros quizás cometíamos antes, ¿ya? El descarbonizado de los ductos es muy importante, porque yo si voy a hacer un trabajo y saco una manguera de admisión del aire, por ejemplo, y veo el filtro de aceite que está, perdón, el filtro de aire y lo veo lleno de aceite, y todo el ducto con aceite, ¿cierto? Y todo manchado con aceite, mi reprogramación lógicamente quizás va a ser la mejor, pero el auto quizás va a humear azul, porque el turbo, como explicaba Paul, porque no se fijaron que el aceite ya tenía 10.000 kilómetros pasados en el aceite, entonces hay detalles, o fui a reprogramar y el aceite tenía 4 litros de aceite, voy y le pongo el archivo y me sigue marcando la luz del cambio de aceite, entonces es porque yo no soy consecuente. Bajo el nivel del aceite, le cambio el aceite, hago una limpieza y recién ahí yo puedo hacer una reprogramación. O sea, eso es muy importante, señores, y se lo saltan. Entonces, eso es la idea que nosotros... Ahora, me preguntaban los descarbonizados. Los descarbonizados, nosotros, bueno, tenemos video en YouTube, ¿cierto? Miles de visitas,
Pero ojo, es desarmar un cuerpo de admisión, no sé, pues en Hyundai, acuérdense las maripositas, sacarlas, limpiar, yo sé que es tedioso, limpiar una EGR, hay líquidos que muchos llegan y le echan un liquimolio, un GUR, pum, le echan para adentro y listo, se acabó, se limpió, listo, 1, 2, 3, 4 regeneraciones, está listo. No, es un procedimiento, señores. Cuesta entenderlo, pero ahí, por ejemplo, nosotros a veces lo sacamos, lo limpiamos, sacamos con cuidadito los sensores, los limpiamos con líquido especial, ¿cierto? Los volvemos a colocar, regeneramos, reiniciamos, ponemos los contadores en cero, los vamos a datos en vivo, nos dice que no hay posinyecciones pendientes, nos dice que está todo perfecto, reprogramamos, señores, y nunca tenemos problemas. O sea, ese es como lo que le tratamos de explicar. Ingesmac es una empresa, imagínense, que lleva 20 y tantos años. Entonces, los procedimientos que hacemos, estaríamos en la red invadidos de puro reclamo, de puros protestos, porque bueno, tratamos de enseñarle eso a ustedes de forma práctica y lo cual lo hacemos en los cursos, ¿ya? Siempre me preguntan, pero ustedes profesores tienen un banco inyector diésel, tienen el último escáner, pueden probar Common Ride. No, no es tan así. En algún momento quizás no teníamos esos implementos, pero ojo, le explicamos a todos los cursos, sacábamos los retornos, y si el auto viene humeando, y yo quiero hacer una repro y quiero estar seguro, le saco los retornos y veo los retornos, y veo automáticamente que los vasitos que puse, hay un vasito que está más grande y el otro más chiquitito. Entonces ya el tiro descarto, hay un inyector con problema, entonces al cliente, ¿sabes qué? Tú eres muy profesional porque me estás explicando que tiene un inyector problema, entonces vuelvo a explicarle, si yo llego y planto la reprogramación, oiga, quedó espectacular la camioneta, pero ahora humea más. Entonces lo primero, oye Camilo, ¿sabes qué? La repro quedó humeando. Entonces voy a entender el concepto de explicarle a ustedes que hay cosas básicas. El humo, por ejemplo, generalmente si yo no le doy una vuelta, el Paul habló, la EGR, muchas veces nadie saca la EGR un ducto y ve la EGR, ni siquiera, no sé, el que tenía la oportunidad la desarma y ni siquiera se ve. Tiene un orificio y no pueden ni ver, porque lamentablemente la carbonilla es un cáncer. Recuerden que cuando uno le da un ataque al corazón, ¿verdad? O tiene un problema cardíaco, es porque se tapan las arterias. El auto es lo mismo, entonces yo veo los ductos, ¿cierto? Y con el tiempo se van achicando y la misma carbonilla tapa, pero si yo voy y le pongo una repro, lógicamente, ¿qué es lo que les pasa a algunos? Veo que se revienta la manguera, ¿cierto? Del intercooler generalmente, porque claro, aumenta un poquito la potencia, pero no tiene, es como para respirar, el auto no puede respirar. ¿Ya? Estos son tips que generalmente les explicamos porque hay que fijarse, ¿ya? La prueba de los retornos es muy importante, muy básica en la que pueden hacer. Y segundo, el escáner, todos los escáneres, Launch, G-Scan, Autel, todos, váyanse a la microinyección de los inyectores y vean, solamente al revisar van a ver que quizás uno tiene tantos milímetros, ese tiene 3 y ese tiene 2 y ese tiene 1, y el otro tiene 0,3 corrección. Mira, algo por ahí va mal. Yo lo voy a probar, sí está humeando un poco. Entonces, vuelvo a reiterar, hay formas que no es necesario tener la última tecnología, pero a veces falta un poquitito de estos tips para explicarle a ustedes. Oliver, otra cosa importante, lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Es cuando nosotros vamos a hacer lo que son los reaprendizajes o reinicialización, ¿cierto? De componentes, muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Pero no le hacemos la mantención. Y ahí hay otra cosa importante. Por ejemplo, cuando le hacemos el reseteo de los niveles de air fuel, ¿cierto? Cuando limpiamos la línea de escape, y por ejemplo dice AF reset, ¿cierto? Cuando hacemos la compensación de lo que son el aire combustible para que pueda leer bien la sonda de oxígeno nuevamente, ¿cierto? A veces no se hace la limpieza y pretendemos hacer eso. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando tenemos aditivación, ¿cierto? Y no le cambiamos el aditivo y porque mi amigo dijo, oye, por favor, ¿sabes qué? Parece que le cambié el aditivo y quiero reiniciar los parámetros de lo que es el AdBlue. Entonces, si no hacemos la reparación, no hacemos el cambio, también nos va a resultar mal ese tipo de reinicialización que nosotros podemos tener en eso. Lo mismo cuando dice, si ustedes se dan cuenta, nosotros hacemos una limpieza del DPF o lo hacemos un descarbonizado, no engañemos el sistema por las malas, sino que engañémoslo, pero en buena. En ese aspecto, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una limpieza o un lavado del DPF o vamos a hacer una limpieza de la válvula EGR,
ahí hagamos la reinicialización bien, ¿ya? Ahí nosotros veamos que realmente se hizo y que vamos a tener un comportamiento diferente. Lo mismo cuando nosotros hacemos una mantención, por ejemplo, las líneas denso, y tal como dijiste tú, Oliver, ¿cierto? Poder hacer un reinicio a la microinyección. Recordemos que los inyectores, ¿cierto?, deben codificarse. ¿Y para qué se codifican, cierto? Para que vuelvan a su estado normal que tienen de fábrica, para que puedan alcanzar mejores prestaciones y para que puedan hacerse todo lo que son las preinyecciones, las inyecciones piloto o postinyecciones, todo lo que se designe. Para eso se hace, ¿cierto?, lo que son el aprendizaje, los inyectores, o la codificación, que se llaman los inyectores, ¿ya? Bueno, como explicaba Paul, solamente como dato, generalmente la mayoría acá en la quinta región hace reprogramaciones Peugeot Citroën y nadie las puede hacer. Técnicamente por eso, porque le ponen un archivo y hay una diferencia entre borrar, digamos, códigos y dejar el sistema, digamos, en cero y que emule todos los sistemas y que siempre él crea que están nuevos. O sea, son dos cosas distintas. En Peugeot, como explicaba Paul, pasa mucho, que uno llega, falla el DPF, la bomba de urea, ¿cierto? Pero la bomba está mala. Entonces automáticamente volvemos al inicio. Si yo voy, coloco un archivo, no le digo a Camilo, o no le dice a Paul, tú estás haciendo un procedimiento mal, vas a borrar, va a quedar bien, quizás va a andar, pero la pantalla principal en el cero te va a decir problema con el urea, problema con el sistema. Entonces váyanse a datos en vivo y revisen que dejen en cero. Se demoran un poquito más, pero la reprogramación les queda bien. ¿Qué hacemos nosotros? Colocamos otro depósito, llenamos con AdBlue, reiniciamos, hacemos todos los parámetros en cero, y ahí recién sacamos una lectura con los reinicios, regenerando el auto, dejando todo nuevo, porque él ya elimina los programas de post-inyección y automáticamente dice, ah, yo tengo todo nuevo, perfecto. Entonces la nueva emulación queda desde ese nivel en cero hacia adelante. Lamentablemente todo esto viene la camioneta ya haciendo inyecciones, regeneraciones, ya le han metido líquido, ya le han hecho todo, y aparte, más encima, le eliminan, le cortan el depósito del FAB, le meten un líquido de la COPEC, le meten otro de Peugeot, entonces ya viene intervenido. No importa. Uno lo que tiene que hacer es retroceder, dejar todo en cero, luego regenerar, reiniciar, poner todos los valores en cero y que los sensores los reconozca el computador, y luego saco el archivo y pongo la nueva versión, y ahí se va a cumplir todo el ciclo. Como decía Camilo, hay muchos autos que nosotros ni siquiera eliminamos el DPF ni lo rompemos. A lo más, si cuando ya es muy grave hacemos un orificio pequeño, ¿cierto? Pero ojo, nuestro servicio técnico, el 90 y tantos % nunca manipulamos o rompemos algo. Nunca, casi nunca. Ahora, ¿qué es importante de esto? Ver la calidad del petróleo y del aceite. Lo primero que ustedes van a ver, si tiene 3, 4 litros de aceite el auto, técnicamente, y van y le hacen regeneración, muchachos, realmente no es un buen trabajo, ¿ya? Me preguntan, ¿cómo puedo ver el petróleo? Bueno, el petróleo, algo simple que enseñamos con Paul y Camilo, es un vasito, saquen una muestra del petróleo, a veces el auto humea porque lamentablemente en verano ocupan los estanques, todas las benzineras, no existe ninguna que no lo haga, lo cual llenan el petróleo, ¿cierto? Ocupan donde está la parafina y llenan todo el estanque para, lógicamente, tener acumulación de combustible, y como en el verano no se ocupa la parafina, por ende se mezcla con la parafina, y a ustedes cuando van, nosotros, nos echan del diésel mezclado con parafina. ¿Cómo lo veo? 3 vasitos blancos, echen el primero, siempre va a haber una cantidad de agua, por densidad se va a ir arriba, y automáticamente no debe ser más de 2 milímetros. Entonces ustedes ven el vasito, y el vasito va a tener 2 milímetros. Si tiene 1 centímetro, 1 centímetro y medio, esa bencinera le está vendiendo agua. Recuerden que el petróleo tiene agua, óxido de los mismos estanques, azufre, tierra, o sea, detergente, o sea, lo que le están vendiendo a ustedes en teoría es entre un 50 y 55% de diésel. Los otros son puros agregados y hay que tener cuidado. Agua también trae. Segundo, en el mismo vasito lo revisé, lo miro y veo que está oscuro.
no es un verde claro o un tipo amarillo, sino que va azul, tirado un poquito oscuro. Entonces ahí yo digo, tiene parafina. Y eso también puede conllevar a darme cuenta que el auto está humeando, ¿ya? Y tercero, el mismo vasito, otro vasito, lo revuelvo y si sale mucha burbuja, significa que el petróleo tiene mucho detergente. No es cerveza, por si acaso, ¿eh? No se la Mucho, tomen porque mucho se no da es por, cerveza alguno, piensa ¿cierto? que Porque les da sed cuando ve la espuma, el color, man. técnicamente eso es mucho detergente, entonces eso son cosas básicas que no hay que tener un laboratorio, como bueno, nosotros trabajamos en la universidad, tenemos laboratorio, pero ojo, la verdad es que la única forma, eso es lo más fácil para revisar sin tener grandes tecnologías. Los escáneres, esto es muy importante. Siempre dicen, oye, es que pucha, el escáner FK no me hace los reinicios. Es que, bueno, yo quiero aclarar una cosa. Todos los escáneres tienen fortalezas y debilidades. No existe ningún escáner mejor del mundo, ¿ya? Es importante tener claro que el Launch anda muy bien en los autos chinos y el original de los autos chinos es Mentolatum, pero algunas lecturas son algunas raras, pero es un buen escáner para iniciar. El G-Scan es un escáner que es original de Hyundai Kia, el 1, 2 y 3, y luego el Zenith, que viene a ser como un hijo chico, que es un invento que está en el mercado, no al 100%, no es al 100% el G-Scan, pero les vuelvo a reiterar, es lo mejor en Japón y Corea, sobre todo el 2 y el 3. Zenith, dejémoslo ahí en el aire porque todavía no está al 100%, no viene siendo original de Hyundai Kia, pero G-Scan 2 y 3 sí lo es. Luego viene el Autel, que vendría en la parte alta gama, haciendo americano europeo, original Jeep Chrysler Fiat, perdón. Ese escáner técnicamente hace toda esa línea mejor que el resto. Y FK en camiones anda muy bien, pero tengan cuidado porque hay cosas que no hace FK, los reinicios no muchas veces lo hace. No es que el escáner sea malo, sino que FK a veces hay que hacer 5 o 4 veces, o hacer mucho reinicio, o hacer muchas veces las funciones para que tome, o saberse las rutas. Bueno, el que tiene FK sabe, hay que darse 10 vueltas carnero, pero lo hace, no es un mal escáner. Pero vuelvo a explicarle, muchachos, no existe escáner malo, pero si van a trabajar en Maxus, si van a trabajar en chino, de verdad, preocúpense de tener escáner adecuado. Peugeot es un dolor de cabeza, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque Peugeot generalmente hay que tener el equipo de Peugeot y tener un escáner bueno. Nosotros siempre nos pasa, tenemos que trabajar con el Ultra muchas veces, porque no muchos escáneres hacen los reinicios. Entonces, vuelvo a reiterar, si yo hago un buen reinicio, se hace un buen trabajo, ¿ya? Eso lo quiero más o menos connotar, ¿cierto? Para que ustedes se vayan dando cuenta de eso de los reinicios, ¿ya? Con respecto al tema de las luces, recuerden, nosotros no somos ingenieros y no borramos luces. Lo que hacemos nosotros es hacer una emulación y un trabajo que nunca van a tener problemas, ¿ya? Pero si ustedes hacen un mal diagnóstico, lamentablemente todo esto queda en nada, porque realmente yo no me detecté al principio los problemas que había. Aquí, disculpa, ¿Sí? la parte de la luz, en realidad, nosotros la tenemos que eliminar o apagar antes de tomarle la lectura, ¿ya? Es lo mismo que estamos hablando de Peugeot. Peugeot, por ejemplo, cuando tiene la advertencia Dark Blue, nosotros tenemos que solucionar eso en el tablero. El tablero no puede decirnos, le quedan 500 kilómetros de recorrido o 400 kilómetros de recorrido. No podemos tomarle una lectura en esas circunstancias. Tenemos que decirle con nuestro escáner la parte de los reinicios, ¿ya? Decirle que en realidad no es necesario, ¿ya? Pero eso ¿cómo se hace? Rellenando, nuevamente, rellenando el depósito, cambiando el depósito si es que está roto. De esa manera nosotros apagamos la luz. Por ejemplo, en Hilux, algunos ya lo han visto, cuando tiene la pantalla en el centro, nosotros tenemos que decirle o hacerle el reinicio, la regeneración primero, y de esa manera el DPF va a salir la alerta DPF lleno en algunas ocasiones, visite su concesionario. En Amarok, por ejemplo, aparece la cola de chancho, que algunos le dicen. En D-Max, cuando empieza a parpadear la luz, eso nosotros lo tenemos que solucionar antes de tomarle lectura, ¿ya? Porque como dice Oliver, nosotros no apagamos luces. Eso literalmente no existe hoy en día, ¿ya? Porque nosotros estamos trabajando en la base del problema.
Como explicó Paul, hoy día todos los módulos trabajan independientes de la ECU. La ECU hoy en día recibe un curso, una señal, una información y la interpreta marcando en un código de error. Entonces, por eso, primero lo que tienen que hacer es analizar el vehículo y llevarlo a un punto cero para tomarle la lectura. Es lo que yo siempre le he comentado a muchos de nuestros colegas, tomen una lectura limpia, porque ese va a ser nuestro punto cero, nuestro backup al fin y al cabo. Desde ese punto nosotros comenzamos a trabajar. Y aquí viene otra cosa, cuando un vehículo ya viene modificado, yo siempre les voy a decir, intenten siempre tenerle con el archivo original del vehículo. Nunca trabajen sobre un archivo ya modificado, porque claro, ustedes me van a pedir la modificación, yo sin ningún problema lo voy a modificar, pero ¿qué es lo que pasa? Si es que mi model me dice, Camilo, ¿sabes qué? Tienes un problema de checksum. Algunos ya me han escuchado hablar de checksum, que es la corrección lógica, y cuando yo cargo un mapa modificado y no es el mismo checksum, eso me va a generar que el vehículo se pueda bloquear, pueda no arrancar, pueda tener problemas de post-inyección y vuelta al humo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa si el vehículo ya venía con esos problemas? Se agravan más. Es por eso, siempre llévenlo a un punto cero. Ahora muchos me van a decir, ah, es que yo le hago la regeneración o no me deja hacer la regeneración. En muchas navaras, yo sé, entre el 2014 al 2016 aproximadamente, siempre genera el problema de que no te permite hacer más de 2 regeneraciones. Lo mismo en Hilux. Hay algunas veces que hay que desconectar la batería por unos 10 a 15 minutos y no va a permitir otra regeneración. Pero ¿qué es lo que pasa? Si aún así no nos deja hacer una regeneración, va la parte de que tenemos que limpiar el filtro de partículas. Aquí hay muchas cosas, siempre pasa lo mismo en la parte, todos queremos borrar el DPF. Todos siempre me dicen, no, es que estoy limitado por el DPF. En algunas ocasiones sí, efectivamente, la limitación del DPF ocurre, ¿ya? Y ustedes se van a dar cuenta, el cómo acelera el vehículo. Si está limitado a 2500, si está limitado a 2000 RPM, si es que le cuesta acelerar, son distintos tipos de limitaciones. La más común es limitarse a los 2000 RPM, porque el vehículo entra en un estado de emergencia. Si es que el vehículo le cuesta acelerar, es porque literalmente está taponeado toda la línea de escape. Lo mismo que habló Paul era por el tema de la ceniza. La ceniza, recuerden, no se quema, no se craquean. Esa es la que nosotros tenemos que combatir. Y vuelta a las luces. Las luces, recuerden, chiquillos, tienes que primero dejarlas con el escáner apagadas, como aquí muchos me van a decir, y no darle inicio o hacer partir el vehículo porque automáticamente la va a volver a reconocer esa falla. Si es que queda algún DTC, tienen que mencionármelo siempre. Y recuerden, siempre que un vehículo les llegue, aunque venga con un papiro de DTC en el primer escáner, guárdenlo. Porque hay veces que son muchas fallas que son esporádicas, temporales o históricas. Y las que nosotros siempre tenemos que tratar de reparar son las activas, porque esas están presentes en el vehículo y cuando nosotros carguemos la modificación, podrían seguir presentes. Fallas, cortocircuito, aterramiento, no mal funcionamiento de un sensor, esos son los que sí o sí tenemos que cambiar. Bueno, gracias. Es importante todos estos tips para que lo anoten, lo vayan viendo, ¿cierto? Siempre hay tips y la idea es que estas discusiones son para que vayan saliendo de todas las dudas, ¿ya? Yo quedaba en el tema de, estaba en los estabilizadores también, que es muy importante. No es bueno poner un auto andando y hacerle puente y darle a otro para programar. No es bueno. Los cargadores no es lo mismo que un estabilizador, ¿ya? Son dos cosas distintas. Eso es muy importante. Hay que tener claro siempre un estabilizador de voltaje. Me permite a mí reprogramar y hacer lectura sin ningún problema, ¿ya? Pero un cargador no va a mantener en la línea gama alta un auto y se va a dormir la computadora y luego tenemos que despertarla. Con un equipo más moderno, original o un Autel Ultra, despertamos la unidad y recién yo puedo programar. ¿Por qué se duerme? Porque está programada. Cuando hay una diferencia de voltaje, ¡pum!, se va a tierra y automáticamente hay que volver a actualizar la computadora. En Mahindra pasa mucho, algunos que tienen ahora
distintos equipos, el K-TAC o el K-Stress, sacan la computadora y se le olvida que hay que sacar las llaves del auto, las dejan en la chapa, automáticamente después no la arranca, el archivo está malo, pero lamentablemente no es que el archivo esté malo, hay que tener cuidado cuando uno saca la computadora, en cualquier auto hay que tener el procedimiento, sacar la llave, dejarla afuera, que no lea la antena, esperar que se descarguen los condensadores de la computadora, y luego desarmar, sacar la batería, en el orden correspondiente, ¿ya? Entonces hay que tener un orden y acostumbrarse a tener cuidado eso, ¿ya? Pasa mucho, mucho eso. Acá, por ejemplo, me pregunta Alex, Alex me pregunta por el tema del FCA. Bueno, ahora van a escuchar lo que es FCA, SGW, lo que es CAN-FD. Bueno, esos son sistemas de comunicación nuevos, y como bien dice Alex, es importante tener claro que hay algunos equipos que lo hacen, es importante tener el equipo con buena conexión a internet, tener el cable correspondiente, y tercero, a veces hacerse un ingreso al pass-through. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tener el acceso uno propio, creándose un IP de Estados Unidos, y luego mi equipo escala a Estados Unidos y por IP puede entrar, ¿ya? Esto es importante. El día 23, creo, vamos a hacer un curso J2534, porque esto ya es entrar al servidor y yo ocupar mi equipo como enlace para ingresar al servidor. Todos caen en que no hacen la cuenta, que no saben cómo cambiar la IP, pero bueno, eso es un curso de un día en Viña del Mar, en la Universidad Federico Santa María, donde Seferino de México les va a explicar cómo hacer el pass-through, cómo ingresar a General Motors, cómo ingresar a FCA y reprogramar. Eso no es difícil, pero requiere tiempo, hay que llevar un computador, pagar un Norton de IP, entonces hay que cambiar algunas cosas de configuración en el computador, ¿ya? Eso es para Alex, que me estaba preguntando sobre el tema de FCA. ¿Funciona? Sí, Alex, pero hay no es pillería, Alex, porque esto funciona en México, Canadá y Estados Unidos, pero en Chile, en toda Latinoamérica, hay que hacer como enlace que tu equipo dice yo soy de Estados Unidos, y ahí recién ingresa. Hay una pequeña pillería que hay que hacer ahí para eso, y que el 23 vamos a estar en Viña explicando, y todos pueden llevar el equipo, un computador, y se queda configurado. Nos pregunta cómo desactivar el modo economía de energía con Autel en el grupo PCA. ¿Cómo activar ¿Cómo desactivar el modo economía? el modo economía de... Mira, hay varios escáneres que tú puedes hacer esto, pero es importante tener claro que tienes que tener un buen escáner, Diego. Autel lo está haciendo, y el modo economía significa que estos autos entran en un sistema de seguridad. Generalmente el modo economía, si tú haces un procedimiento, no lo tengo aquí a mano, pero técnicamente hay un procedimiento para eliminarlo y hacerlo, es un reset. Ahora, tú tienes que siempre tener claro que el escáner que tú tienes hay que meterle un poquito de mano y revisar. Después por interno, Diego, si quieres un poquito más de ayuda, podemos buscar algo y ayudar, ¿ya? Pero hay varias alertas en lo que es PCA que hay que tener claro, con cuidado, porque la línea nueva es un dolor de cabeza del 2021 en adelante. Cambiaron las computadoras, cambiaron algunos protocolos, entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Bueno, PCA, el que conoce la marca, es delicado, o sea, uno no se puede olvidar de los resets, tiene que hacerlo con un buen escáner, o si no es una pesadilla, empieza la lucecita y todo. Nosotros vemos muchas flotas de 50, 60 paneles, que son de algunas compañías grandes de telefonía, y generalmente muchas otras empresas, no importa quién sea, las dejan malas porque, vuelvo a reiterar, le borran las luces, o sea, borran el dataset, pero no solucionan el problema. Nosotros, ¿qué hacemos? Las volvemos a cero, le tenemos que hacer todo el procedimiento, sacamos los problemas que tiene, reiniciamos, generalmente con el Ultra ocupamos, o con el último 906 Pro, o el 608, que automáticamente tomamos los reinicios y la hacemos. Y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo pasé por tal empresa y, pucha, siempre se me quedó la luz, la pantalla que salía, que parara el auto en 50 kilómetros y iba a detenerse y perdía potencia. Y me lo reprogramaron Juanito, fulanito y todo el tema. Pero vuelvo a reiterarle,
volvimos a cero, reiniciamos, regeneramos, lo mismo que le estamos diciendo, señores, nada más. Recuerden que tenemos taller. Entonces, a veces hay partners que me dicen, oiga, pero pucha, es que usted no ha hecho esa camioneta. Sí, amigos, hacemos esa camioneta todos los días, de todas las marcas. Es más, tenemos un video que hicimos unos Maserati, hicimos un Porsche, eliminamos DPF, pero ojo, todos los procedimientos, no importa la marca, señores, es todo igual, pero tengan claro que ocupamos el estabilizador, tuvimos las precauciones, hicimos la evaluación correcta, porque no importa la marca, señores, sino que importa los reinicios y hacer una buena evaluación inicial. Y si yo noto que está humeando, me llegó ya humo negro, azul y blanco más encima, ¿por qué le hago la reprogramación? Primero sale profesional mío y dice, amigo, esto tiene el auto, esto. La persona, el cliente, se lo va a agradecer. A mí me pasa en mi servicio técnico, que yo le digo, me siento y digo, amigo, ¿sabes qué? No le puedo reprogramar porque primero le voy a hacer una evaluación y después le voy a reprogramar. Ya le hago la evaluación y le digo, señor, usted está en condiciones, mire, y se le puede reprogramar. No, señor, usted no está en condiciones y no le voy a reprogramar porque esto, y mire, aquí está el video, acá está la botellita, acá está la prueba con el escáner, señor, entonces no le puedo realizarla. ¿Sabe qué? Mire, me gustó porque usted me explicó cuál es la solución. Mire, hay que volver un inyector que tiene un problema, más luego le puedo reprogramar. Pero les vuelvo a reiterar, todo va en el diagnóstico. No es tomar un archivo y copiar, cortar y pegar. No, señores, hay que darse un tiempito. Nosotros estamos para ayudarles, estas instancias son para repasar y son para ayudarles a ustedes, ¿ya? Vamos a hacer más cápsulas, igual hay muchos ya panel que aún le dicen, no, profe, si ya me las sé todas, ya soy el más capo. Bueno, yo realmente aprendo todos los días, a mi taller me llegan a veces cositas que de verdad aprendo y me río, a veces llega un mecánico y me dice, Oliver, esto, y yo aprendo de él, entonces a veces, no sé, pues las nuevas, las Mercedes, las pillerías de desconectar los sensores, colocarlo y después reiniciarlo y después toman la última Mercedes. Entonces me dice, oye, pero ¿y cómo fue? No, jefe, que yo justo lo desconecté y ahora reinicia y regenera. Entonces nadie regeneraba, ni el escáner Sentry, pero bueno, desconectamos los sensores y justo le dimos reiniciar y reinicia en la última Mercedes, en las camionetas, por ejemplo. Entonces, les vuelvo a reiterar, yo aprendo siempre. Entonces, bueno, cuando me hice un partner que ya se la sabe toda, yo digo, bueno, está en el momento de cambiarse a máster, porque usted ya la sabe toda, entonces técnicamente nosotros no podemos decir nada, pero siempre la Hilux, la L200, recuerden, las Peugeot, siempre muchachos recuerden esto, que hay que hacer el trabajo bien y evaluar bien. Y para terminar, bueno, Camilo, no sé si queda algo pendiente, Paul, porque bueno, pronto vamos a estar con una charlita gratis de electromovilidad. Vamos a preparar con mucho cariño también para hacerle cosas básicas, ¿cierto? Hay financiamiento para los temas más adelante, el que quiera ver el tema de capacitaciones y el tema de poner cargador eléctrico en ciertas regiones, ¿ya? La idea es generar una red de electromovilidad y potenciarla con chiptuning, ¿ya? De todas maneras, estamos claros que les va a llegar la información, revísenla, y después vamos a hacer nuevamente otra charlita para ir repasando, quizás vamos a hablar con Paul, para que vamos tocando quizás puntos puntuales y ver con un escáner en vivo y ver algunos voltajes. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? De todas formas, vamos a estar en contacto, vamos a responder acá unas preguntas. Dice, reconozco que estoy muy agradecido por toda la ayuda que me brindan cada día y espero seguir contando con su ayuda siempre. Muchas gracias, Tomás. Nosotros le pedimos disculpas porque hemos estado un poquito perdidos, pero les estoy explicando que estábamos afuera, estuvimos mucho en Europa, preparándonos para el tema de electromovilidad. Algunos han visto las redes que estuvimos, ¿cierto?, inaugurando y siendo ahí la punta de lanza, ¿cierto?, en INACAP, en el DUOC y en la Universidad Federico Santa María, pero eso mismo le queremos replicar a ustedes, o sea, ayudarnos. El que quiera participar en los cursos del 22 en adelante, se comunican personalmente, ahora les voy a dejar un número para que lo guarden, me llaman a mí personalmente y yo los puedo ayudar, ya si quieren ir al curso, el que necesita apoyo,
20 letras precio contado, qué sé yo, el que quiera estudiar, siempre lo vamos a ayudar. Eso es muy importante, ¿ya? Viene un mexicano que es Seferino Garay, él es una eminencia que lo van a conocer, algunos conocieron a Francisco, vino Raúl Alvarado, varios personajes que la idea es que los reconozcan, ¿ya? Paul está a cargo de la capacitación y él cada 2 meses, 3 meses está trayendo a los más importantes personajes de tecnología a nivel mundial, ¿ya? Hola, buenas tardes, soy Luis de Temuco, sorry por lo sucedido anteriormente y otra consulta. Dice, si es una NP300, no puedo ni regenerar, ni con el botón, ni con el escáner, no queda otra que cambiar el DPF. Si yo quiero eliminar el DPF con QES, Luis de Temuco. Ahí hay algo importante lo que estábamos conversando. O sea, primero tiene que hacer el buen diagnóstico, ya ver por qué no se puede hacer la regeneración. Puede que el índice de saturación esté demasiado alto, puede que tenga un fallo o un código DTC relacionado con eso, entonces no le va a permitir hacer ninguna regeneración. Tal como lo dijo Camilo, ¿cierto? Cualquier código de falla nosotros va a estar presente con una luz testigo y debe hacerle el diagnóstico como corresponde. Hágale lectura de datos. A ver, permiso, yo tengo una lectura aquí más o menos para que puedan comprender de qué se está hablando. Por ejemplo, tengo, un segundito, tengo unos datos, ya. Aquí, por ejemplo, tengo unos datos yo de algunas cosas, por ejemplo, que nos vamos a encontrar cuando nosotros hagamos diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, cantidad de aditivos. Este dato está relacionado con un vehículo que tiene aditivo, ¿ya? Y estos más o menos son como los datos más o menos importantes para nosotros poder comprender qué es lo que estamos viendo. Cuando, por ejemplo, me dice cantidad de aditivo restante del depósito, ¿cierto? Ese me da la cantidad que me está quedando en el depósito de urea, ¿cierto? En este caso, para poder considerarlo. Esto podríamos decir que es como, es un cálculo, un valor teórico, ¿ya? Que me va sacando de acuerdo a lo que va inyectando, ¿cierto? Cuando está lleno el depósito, cuando yo hago un reinicio del depósito, le estoy diciendo a la computadora que está nuevo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si está bajo este nivel y yo le hago un reinicio? ¿Qué va a suceder? No está leyendo lo que corresponde, entonces también voy a tener una mala cantidad de aditivo. Por eso es importante ver que me va reduciendo, cuando yo le hago un reseteo me va a decir, tiene completo la cantidad de aditivo. Pero ¿qué pasa si está como en un cuarto de aditivo? O sea, está teniendo, por ejemplo, unos 200, 250 miligramos, ¿ya? Y yo le digo, no, sabes que empecé de nuevo, como muchas veces lo hacen para poder borrar algún código. Entonces ya cuando esté restante, no va a alcanzar a tener y va a generar problemas. Para que ustedes sepan, con menos de 100 miligramos, la bomba, tal como dijo Oliver, ¿cierto? La bomba de aditivación de urea, ¿cierto? Se queda pegada. Entonces ahí falla, tiene mala refrigeración, y es uno de los principales fallos que está teniendo los sistemas PYO o PCA, ¿ya? Después pasamos al segundo, dice contenido de hollín en el filtro de partículas, de emisión de partículas, 4.086 gramos. También es un valor residual que me lo está generando, de acuerdo a la escala que pueda tener el de presión diferencial, ¿cierto? Es el porcentaje que me está generando de el carboncillo que está dentro del DPF. Después me da otro valor, me dice distancia media entre las últimas 10 regeneraciones, ¿cierto? O sea, que trató de hacer 10 veces en esos últimos 490 kilómetros, trató de hacer regeneraciones. Después, otro punto importante, como lo dijimos al principio, la distancia recorrida desde la sustitución del filtro de partículas, 102.512 kilómetros. Esto para qué ver, cuando el fabricante me dice a mí que dura 180.000 kilómetros, ¿cierto? Entonces ya esto va a ir restando a la eficiencia que pueda tener el filtro de partículas. ¿Ya? Entonces, este cálculo, cuando yo hago algún reseteo y le digo, por ejemplo, cambié el DPF y ya tiene 102.000 kilómetros, se dan cuenta que a la final se está engañando uno y no estamos engañando, estamos tratando de engañar al sistema, pero también nos estamos engañando nosotros, porque le estamos diciendo que tenemos un DPF nuevo, entonces los valores que estemos leyendo no van a ser los que corresponden. Siempre tenemos que atenernos a los valores que me entrega en realidad y tener un respaldo de esto. ¿Ya? Después dice distancia recorrida desde la última regeneración,
71 kilómetros. Fíjense que teníamos anteriormente que en 490 kilómetros trató de hacer 10 regeneraciones y la última la trató de hacer cada 71 kilómetros. Después, distancia restante hacia el cambio de filtro de partículas, ¿cierto? Fíjense, aquí ya hubo una intervención y puede haber sido un reseteo a los 56.832 kilómetros, ¿ya? Estado de regeneración del filtro de partículas no solicitado. ¿Por qué no está solicitado? Porque la masa de hollín, si vemos que es un 4%, está baja, todavía no está alta o aumenta para poder hacer las regeneraciones que corresponde. Y aquí tengo otro. Peso total del aditivado acumulado, ¿cierto? En el filtro de partículas, 28 gramos. Estos 28 gramos, si nos damos cuenta, tienen una diferencia con la masa de hollín. ¿Por qué? Porque en el cálculo está incorporado también lo que nosotros le dijimos que eran las cenizas, y lo que le dijimos, ¿cierto? Que no se podía eliminar. Ahora, otro punto importante, que nosotros con estos dos últimos, nosotros podríamos ver directamente la masa de hollín que tiene. La presión diferencial del filtro de partículas, ¿cierto? 7 milibar. Está baja, ¿ya? Y de acuerdo a la velocidad del motor, 7.47, o sea, 747 revoluciones. Si nos damos cuenta, aquí tenemos ralentí, ¿ya? Y el ralentí, para que sea adecuado, ¿ya? Ojo con esto, lo pueden tomar apunte. El ralentí, para que sea adecuado en la mayoría de vehículos, ¿cierto? No debe pasar un 20%, un 15, un 20, o sea, disculpen, de 15 a 20 milibares, ¿ya? Ya cuando en este porcentaje nosotros aceleramos, llegamos a 30, a 40, ¿cierto? Ya es porque está dentro de su rango normal. Cuando nosotros aceleramos ya sea 2.500, 3.000 revoluciones y pasamos, ¿cierto? Los 30, los 40 milibares, ya estamos teniendo una masa de hollín que es considerable. Ya pasando, por decirlo, 150 milibar, ya es porque tenemos un filtro de partículas demasiado saturado. 200 ya que decir, ya es como si nosotros tuviésemos 200 milibar, ya sea una prueba en ralentí, que lo ideal es hacerlo en ruta para poder ver las cargas de motor, ya sobre 50 o 200 milibar, ya de presión diferencial, ya significa que el DPF se encuentra en mal estado. Esto es un ejemplo de lo que nosotros también enseñamos, ¿cierto?, en nuestras clases, y esto es lo que nosotros tenemos que ver, y lo que le acabamos de decir al colega, ¿cierto?, que es lo que debe realizar para saber por qué a lo mejor no puede hacer ese tipo de regeneración. Acá, bueno, me dice que tiene 480.000 kilómetros, o sea, como decía Paul, hay que verificar bien los datos, estudiar, ahí el alto kilometraje, lógicamente, hay que revisar, pero es excesivo el kilometraje, pero por lo mismo, recuerden el procedimiento, revisar, evaluar. En muchos casos nosotros nos llegan vehículos mineros, tenemos que conseguir un DPF, cambiarle sensores, y para volver a reiniciar, ponemos el mapa original y restauramos y ahí la rescatamos, ¿ok? Pero es un procedimiento, ¿ya? Que lo tenemos que hacer. Cobramos mucho más caro, pero lo tenemos que hacer, ¿ya? Bueno, Oliver y equipo, agradezco por la charla. Perfecto, me tengo que retirar, Alex. Bueno, saludo a Alex, a todos. Bueno, un gusto estar con todos. Franklin, que es un apoyo ahí, Franklin Reyes. Él siempre nos hace comercial, a los chiptuners, siempre nos apoya, así que bueno, Franklin Reyes es un muy buen amigo, así que está presente, igual que Nicolás, ahí hay varios partners que siempre estamos, Víctor, Matías, ¿cierto? Nicolás, Robinson ahí, que está ahí presente hace mucho tiempo, Jaime Farías, ¿cierto? Bueno, un saludo, Cristian allá de Los Ángeles, así que todo, un buen saludo. Vamos a estar bien pendientes, bueno, vamos a estar haciendo charlitas, así que van a estar invitados, así que nos vemos en una próxima instancia, así que muchas gracias por confiar en nosotros y tenemos hartas sorpresas para ustedes. Nos vemos pronto y es un gusto estar con ustedes, estamos para ayudarles, señores. Gracias, gracias. Chao, chao. Chiquillos, que estén bien.